Los ojos de Ana se abrieron con sorpresa y una sonrisa tímida floreció en su rostro. ¡Qué lindo! Madre sonreía mientras miraba a Ana. En ese caso, será un placer, pero todavía me siento incómodo de que seamos nosotros los que nos beneficiemos de esto. Por favor, no te preocupes, también quiero ayudar a la casa de Sevensworth. Y así, logré convencer a mi suegra de que se convirtiera en mi cartel publicitario y agente de ventas de esta loción. 82. C8,2, loción facial, parte 2. Loción facial, parte 2. Buenos días, señor Sino. Ana me recibió como de costumbre en la entrada de su mansión. Fui sanado con solo verla sonreír mientras me saludaba. Ah, qué lindo. Quiero abrazarla. Ese no es el lugar para hoy, por favor, dirígete al cuarto salón. Estaba a punto de dirigirme hacia la oficina como siempre, pero Ana me detuvo. Oh sí, ayer le entregué el tóner a mamá. Entendí lo que quería decir, así que Ana charló felizmente mientras nos dirigíamos hacia el cuarto salón. Jenny. ¿Eres realmente tú? Madre. 83. Tanto el duque como Ana quedaron boquiabiertos cuando vieron la transformación de madre. Jenny es el apodo de mamá, abreviatura de Jennifer. La cara de sorpresa de Ana también es encantadora. La madre se rió alegremente como un niño que acababa de realizar con éxito una broma. Ya sabía qué esperar, así que no me tomó por sorpresa, pero tenía que actuar de otra manera como parte de la cortesía social. No parecía tener más de 25 años, no importa cómo la mires. Esta reunión probablemente fue orquestada por madre para mostrar su transformación juvenil. Entonces ella tiene un lado infantil, es bastante adorable. El tónico que le di a mamá era el mismo tónico mágico con efecto rejuvenecedor que vendía en mi vida anterior. Podría rejuvenecer tu piel, haciéndote lucir más joven entre 10 y 15 años una vez aplicado. Su piel y apariencia volverán a la normalidad después de unos días si deja de usarlo. Fui yo quien lo formuló y le añadió la eficacia mágica. Así también pude aumentar y alargar el efecto del tónico. Sin embargo, este tónico se aplica directamente sobre el cuerpo humano. Me temo que tendrá algunos efectos secundarios, así que decidí usar la misma fórmula mágica de rejuvenecimiento que había sido aprobada en mi vida anterior. No debería haber ningún problema, dado que la fórmula de este tónico se ha sometido a varios ensayos clínicos, puedo estar seguro de que es seguro de usar. 84. Debido a que utilicé exactamente la misma fórmula mágica de rejuvenecimiento del tóner, también tiene propiedades que superaron las restricciones legales de mi vida anterior. El efecto hace que el usuario parezca entre 10 y 15 años más joven. Esto se debe a que cualquier cosa con un efecto extremo que pudiera hacer que el usuario pareciera mucho más joven que eso estaba regulado por la ley. En cuanto a por qué el efecto solo dura unos días después de que el cliente dejó de usarlo, haciendo que la piel vuelva a ser como antes. Eso también se debe a restricciones legales. En mi vida anterior, este tónico no era una especie de medicina poderosa, sino que en realidad era solo un producto que no tenía un efecto significativo y se veía comúnmente en las tiendas de conveniencia. Aún así, dado el nivel de magia en la era actual de este mundo, no podrían producirla. Sino, este tónico es realmente maravilloso, especialmente su efecto despiadado de volver al estado anterior cuando dejas de usarlo. ¿Estás realmente seguro de que quieres dejarnos vender esto de una manera que beneficie a la casa Sevensworth? Madre reconoció el efecto, así que me preguntó una vez más. Pero por supuesto. Respondí. Veo, bueno, entonces haré eso. Aún así, Madame Barbarie es una persona muy sabia. De hecho, con la potencia de este tónico, no creo que nadie más aparte de mí pueda protegerte, sino, ¿no te alegra tener una madre adoptiva así? La madre elogió a la madre Barbarie. 85. En realidad, la madre Barbarie estaba realmente preocupada por eso. Ella es marquesa. Sabía que no podría esquivar los persistentes interrogatorios de quienes están por encima de ella, como la emperatriz o las duquesas, que están interesadas en quién es el fabricante de este tóner y cómo se elabora. La madre Sevensworth no tiene esa preocupación. Su majestad es bastante ciscón hasta cierto punto, y su majestad la reina madre también adoraba a su hijo menor, por lo que sin mencionar a las duquesas, incluso puede rechazar con calma las demandas de su majestad la reina. Mi madre vendió el frasco de loción a un precio que en mi opinión superaba con creces el precio de venta sugerido. Me sorprendió saber que le puso un precio tal que una botella valía la mansión de un varón. Aparentemente, ninguna mujer puede resistirse a comprar el producto una vez que experimenta el milagroso efecto rejuvenecedor, sin importar el precio. El deseo de juventud de las mujeres es realmente aterrador.
Ya esperaba que obtendría una buena suma, pero nunca pensé que un producto de conveniencia de mi vida anterior sería un artículo tan lujoso aquí. Los ingresos mensuales por ventas ya se han disparado y su escala es comparable al presupuesto nacional, así que tengo miedo de aceptarlo. Es más que suficiente para mi presupuesto estimado, así que le dije a mamá que me quedaré con la mitad y que la otra mitad de su parte. 86. Al mismo tiempo, le dije que también se puede cambiar no solo por dinero sino también por información como compensación. La madre estaba extremadamente feliz de escuchar esta propuesta. Es una persona muy astuta y es bastante inimaginable por su dulce y gentil belleza. Ella comprende perfectamente lo poderosa que puede ser la información. Con esto podremos reprimir a los países vecinos sin tener que derramar sangre. La reina madre y el rey hermano definitivamente estarán contentos. Mamá está diciendo cosas tan aterradoras. Cada vez más personas se unen a su facción para conseguir la loción, lo que la hace explotar y expandirse rápidamente, y todas las demás facciones opuestas están ahora al borde del colapso. Si estuviéramos en mi mundo anterior, madre probablemente se convertiría en una existencia digna del título de emperatriz. Bueno, aquí tienen reyes y reinas reales. Entonces, ¿qué tal si usamos eso como apodo? De todos modos, finalmente obtuve los fondos y es más de lo que planeé. Puedo construir un golem que es mucho más maravilloso en comparación con mis borradores iniciales. Y entonces, decidí continuar con los preparativos para hacer los golems. 87. C9,1. Admisión a la Academia, parte 1. Admisión a la Academia, parte 1. Escuché que has logrado mucho en tu educación aristocrática, lo suficiente como para que no te avergüences de ser parte de la familia Barbarie. Asistirás a la Academia a partir del próximo mes. Esto me lo dijo el padre Barbarie, y entonces se decidió que me inscribiría en la Academia. Bueno, incluso si dijera Academia, era diferente de las escuelas de mi vida anterior en que no tenemos que asistir todos los días. En realidad, mientras aprobemos los exámenes que se realizan periódicamente, ni siquiera tendremos que ir allí. Ana también está inscrita en la Academia, pero no asiste a la escuela. Desde que ingresó, nunca fue allí y simplemente hizo sus exámenes. Es necesario realizar un examen para ser admitido. A los plebeyos se les puede negar la admisión si su capacidad académica no es suficiente, pero a los nobles rara vez se les niega la entrada. Aún así, era obligatorio que los nobles realizaran el examen para comprobar sus niveles académicos. Si el estudiante tuvo un desempeño insatisfactorio, la academia recomendaría que tomara clases en la materia con la que tenía problemas. Pasé día y noche estudiando y resolviendo sin cesar, así que para el examen, aparte de un dolor de cabeza, no hubo ningún problema. 88. Siendo el único que solicitó admisión, también fui el único que tomó el examen, y el mío era el único trabajo que tenían para revisar y calificar. Y así, también recibí los resultados el día del examen. Por supuesto que no hay ningún problema con mi capacidad académica. Eso es natural. Debido a que poseía los recuerdos de mi mundo anterior, había sido un adulto desde que nací. Entendí inmediatamente cuando me dijeron que tarde o temprano tenía que salir de nuestra casa porque era el cuarto hijo, y fue entonces cuando sentí la necesidad de adquirir conocimientos para eso. Ahora que lo pienso, debo haber sido un niño espeluznante y prefería leer libros sobre regulaciones comerciales en lugar de jugar con juguetes. Sin embargo, gracias al conocimiento que absorbí en mi avaricia, no tuve ningún problema para responder las preguntas sobre la geografía de este mundo, la historia y los idiomas de nuestros países vecinos. Los exámenes periódicos solo cubrieron las materias básicas, por lo que, siempre que las domines, podrás graduarte. El examen de ingreso también fue básico. Sin embargo, también ofrecían cursos especializados que no estaban cubiertos en el examen de ingreso, y todos eran diferentes, reflejando completamente la variedad de profesores hasta el punto de que era casi maníaco. Todos fueron interesantes. No tuve ningún problema con mi capacidad académica por lo que no me recomendaron ningún curso en particular, pero aún así decidí tomar cursos adicionales que tienen aplicación práctica, como la historia de la agricultura del país vecino y otros. 89. Cuando regresé a la mansión Barbarie, todos parecían haberse enterado de los resultados, de alguna manera. Aparentemente, la academia envió la noticia después de que se completó la calificación. Todos me elogiaron, incluido mi padre, y fue demasiado vergonzoso. Mi hermana, una dama tan elegante como un cuadro, me dijo, como se esperaba de ti, hermano mayor, eres demasiado asombroso con ojos brillantes. Sentí como si se me hubiera abierto otro mundo en ese momento. Señor Sino, me enteré, obtuviste la calificación más alta, así que te asignaron a la mejor clase. ¡Felicidades! Sí, gracias Ana, estoy muy feliz de estar en la misma clase que Ana,
Entonces, de ahora en adelante, siempre que vayas a la academia, iré contigo, tengo muchas ganas de estar contigo. Ana me felicitó por el gran resultado de mi examen de ingreso al día siguiente de realizarlo. Es sorprendente cómo todo mi cansancio desapareció con solo mirar su sonrisa. Oí sobre ello, al parecer obtuviste la máxima puntuación en todos los cursos, no sabía que eras excelente hasta ese punto y me sorprendió. En efecto, estamos muy felices de que una persona tan brillante se haya juntado con Ana. También estaban el duque y mi madre y me felicitaron. Es raro verlos a ambos dándome la bienvenida en la entrada de la mansión. 90. Ah, claro, Ana, esta vez quiero regalarte un vestido. ¿Vestido? Sí, ya estoy admitido en la academia, así que tengo que participar en los bailes que organizan. Ana, quiero que participes conmigo. Por supuesto, yo te acompañaré. Ana me dedicó una hermosa sonrisa. Gracias, Ana. Estaba tan feliz que me olvidé de mí mismo y agarré la mano de Ana. Entonces, ¿te parece bien si tu vestido y tus accesorios se basan en mi color? Quiero teñirte de pies a cabeza con mis colores. Expresé mi deseo mientras todavía agarraba su mano. Ese sí. Ana se sonrojó como siempre. Ah, qué adorable. 91. No tienes que hacer eso. Suelta a Ana. El duque se enfureció, frenando mis sentimientos de anticipación. No tuve más remedio que dejar ir a Ana. Pero ha pasado un tiempo desde que Ana asistió a una fiesta, así que será problemático si algunos insectos se quedan a su alrededor, ¿no crees? Ana también participa en eventos sociales que organiza la academia, pero no es como ella quiere. Ella solo aparecía en fiestas a las que tenía que asistir sin importar nada, pero eso era todo, su participación era solo el mínimo requerido. Por eso esta próxima fiesta sería la primera en mucho tiempo para Ana. No hay garantía de que no haya tipos que puedan atacarla. Mira, ella es una mujer tan atractiva. Si lo miramos racionalmente, la cantidad de personas que quieren hacer eso debería aumentar. Nunca podría bajar la guardia. T/N. Hola chicos. Perdón por la falta de lanzamiento la semana pasada. Volvemos a nuestro lanzamiento 3X esta semana, gracias 3. 92. C9,2, admisión a la academia, parte 2. Admisión a la academia, parte 2. Señor Sino, creo que es más probable que usted atraiga esos insectos que yo. Ana dijo mientras estaba a mi lado. En efecto, los astutos ya sospechan que eres el fabricante de esa loción. Después de todo, la loción fue lanzada justo cuando comenzaste a visitar esta mansión. Esas personas saben que usted es gerente y muchos piensan que descubrió la loción a través de la empresa. Ya enviamos a los espías privados del Seven Sword para que estén atentos. Aún así, hay muchas ratas inquietas merodeando por tu empresa. No creo que sean solo los que querían encontrar la fuente de esa loción. También hay personas entre ellos que piensan que ni siquiera tienen que buscar la fuente. Todo lo que tienen que hacer es comunicarse con usted y podrían arrebatarle la loción. No se les escapará el uso de la coquetería femenina para atraparte. Ya veo. Entonces realmente me están buscando. Es correcto separar el laboratorio de la empresa. Volví a mirar a Ana y la vi palidecer de ansiedad. Una emoción feroz, casi imposible de reprimir, brotó en mí cuando la vi así. Por favor, no pongas esa clase de cara. Quiero que ella sonría. Quiero protegerla. Esos pensamientos llenaron mi mente. Perdón por hacerte preocuparte, siempre estaré a tu lado, así que siéntete tranquilo. Abracé a Ana después de decir eso. Mi cuerpo se movió por sí solo mientras la rodeaba con mis brazos. 93. Ana se sorprendió al principio, perpleja, levantó la vista hacia mí mientras estaba en mi abrazo, pero pasó del azul al rojo en un instante cuando se dio cuenta de que estaba en mis brazos. Sus ojos se volvieron nublados. ¿Qué estás haciendo, Bastard? El duque nos obligó a separarnos y luego me arrastró hasta el estudio por el cuello. Normalmente, esta situación sería suficiente para hacer que la sangre se me escapara de la cara, pero, por desgracia, todavía estaba inmerso en el calor y la suavidad persistentes del cuerpo de Ana, y era como si estuviera caminando en la nube 9. Al final, me obligaron a trabajar hasta tarde esa noche, e incluso me perdí la cena. Por lo general, le doy un vistazo a Ana antes de partir, pero el duque me dijo que no podía verla porque ya terminó de bañarse, así que solo pude dejar caer los hombros con resignación. Caminé penosamente hasta la entrada de la mansión con pasos pesados, cuando, aquí. Ana estaba parada en el pasillo. Ana. Grité de alegría mientras corría hacia ella.
El cabello plateado y brillante de Ana que caía en cascada hasta su cintura estaba ligeramente atado en un solo nudo en la parte posterior de su cuello después del baño. Estaba vestida con un vestido muy informal, que estaba muy lejos de los espléndidos y extravagantes vestidos habituales que correspondían a la hija del duque. Me encanta la apariencia habitual de Ana, pero esta también es increíble. Tengo una solicitud. Ana susurró tímidamente mientras se inquietaba. Di lo que quieras, definitivamente cumpliré lo que quieras, Ana. Probablemente haría cualquier cosa que Ana me pida. Y entonces, le respondí con confianza. Ern. El traje de Lord Zeno para la fiesta, por favor permíteme entregártelo como regalo. 94. ¿Qué? ¿Ana me regalará un traje? Quizás esto es lo que llaman felicidad inesperada, ¿eh? Por supuesto. Ana. Estoy tan feliz. Espere, por favor. ¡Puaj! Mi cuerpo volvió a moverse por sí solo. Estaba a punto de abrazar a Ana, cuando la criada que esperaba a un lado rápidamente se insertó entre nosotros y me empujó, como si me estuviera dando un golpe con la palma en la boca del estómago. Me quedé totalmente paralizado por eso. Milady acaba de terminar su baño, por favor, absténgase de tocarla. Eso fue peligroso. Estuve a punto de volver a cometer el mismo error. Ya era una violación de la etiqueta encontrarse con una dama justo antes de acostarse, pero abrazarla sería un desastre. Aún así, esta criada no es sencilla, ¿eh? Hay una gran diferencia entre nuestro físico. Ella es delicada y esbelta, y, sin embargo, ella fácilmente me mantuvo bajo control. Ni siquiera escuché sus pasos cuando ágilmente se interpuso entre Ana y yo. No he oído hablar de la situación, pero probablemente ella también estaba sirviendo como guardia de Ana. Lo siento mucho, ¿estás bien? Golpear el abdomen de un invitado se consideraba una mala conducta de un sirviente, y la responsabilidad recaería en el anfitrión, en este caso fue Ana, por lo que pidió disculpas en nombre de su criada. No, está bien, me alegro de que ella me detuviera, verás, últimamente pierdo fácilmente el control cuando se trata de ti, Ana. 95. Si no expresaba mi agradecimiento, la sirvienta sería castigada, así que le di las gracias, naturalmente. Por cierto, el nombre de esta criada es Bridget Audren. Ella es la sirvienta exclusiva de Ana y como siempre estoy con Ana, también charlo frecuentemente con ella. Si fuera en el pasado, ella no tendría que usar su fuerza para evitar que me saliera de control, pero nos hemos familiarizado entre sí por lo que las veces que intervino aumentaron hoy en día. Pero sí, estoy muy feliz, ¿sabes? Para que Ana me regale la ropa que me voy a poner en la fiesta. Sonreí ampliamente mientras decía eso y sentí como si mis mejillas fueran a estallar. ¿Habrá algún problema si también incorporo mis colores al traje? Ana preguntó con inquietud. Me pregunto por qué la autoestima de esta chica es tan baja. Por supuesto que me alegro, eso es obvio, no importa si es el cabello plateado de Ana o los ojos esmeralda de Ana, soy feliz, incluso si eliges un solo color y me vistes de pies a cabeza en plateado o verde brillante, no tengo ningún problema con eso. Eso es un poco. Y así, mientras teníamos esta conversación, se decidió que nos regalaríamos ropa para la fiesta. 96. C10,1, el baile de la academia, parte 1. El baile de la academia, parte 1. Disculpa por hacerte esperar. Era el día del baile de la academia. Estaba esperando en la entrada de la mansión Sevensworth cuando apareció Ana y dijo esas palabras. Ana estaba vestida con un vestido lila pálido para hoy. Es el color de mis ojos. El dobladillo y las mangas estaban adornados con hilo negro. Es el color de mi pelo. Las gemas utilizadas también son una mezcla de morados y negros. Pensar que hay una mujer que aceptó vestirse de mi color. Además, esa mujer es encantadora, gentil, amable, modesta, es una mujer ideal. Fue una felicidad inimaginable para mí en mi vida anterior. La felicidad, o algo más profundo, llenó y se extendió en mi pecho, y podía sentir mis ojos calentarse minuto a minuto. Gracias, Ana, es la mayor felicidad de mi vida poder conocerte. Fue la mayor fortuna que he tenido en mis 16 años en este mundo y 82 en el anterior. Ese pensamiento, sin darme cuenta, salió de mi boca. Me emocioné una vez más cuando tomé a Ana en mis brazos y ella no pudo ocultar su sorpresa mientras la abrazaba. 97. En el calor del momento, le planté suavemente un beso en la mejilla y ella se puso roja como si le ardiese la cara, antes de volver la cara hacia abajo. Ya es suficiente, bastard.
El duque gritó enojado mientras me agarraba por el cuello y me alejaba con fuerza de Ana. Me obligó a dejar de fumar nuevamente. Ana, perdón por sorprenderte. Es solo que me emocioné demasiado cuando te vi con ese vestido que mi cuerpo se movió por sí solo. Ana se abanicaba la cara enrojecida mientras yo le ofrecía disculpas por mi conducta grosera. Bueno, es cierto que tenemos que felicitar a una mujer cuando se viste elegante, pero, como debería decirlo, no sé qué decir, en cualquier caso, eres el mejor. Tengo que felicitarla. Esa es la actitud apropiada de un caballero. Sin embargo, mi corazón estaba tan lleno que no podía recordar ninguna palabra de elogio por mi vida. Muchas gracias, señor Sino, usted también es encantador. Ana elogió mi atuendo mientras tímidamente me lanzaba miradas furtivas con el rostro escarlata. Ah, ella es encantadora. Ana me regaló mi traje de hoy. Se llama traje, pero era diferente del traje de negocios de mi mundo anterior. El abrigo llegaba hasta la rodilla y tenía 5 botones en el centro del pecho. La tela negra estaba bordada y forrada con hilos plateados y esmeraldas, los colores de Ana. La corbata estaba hecha de masaria, una tela similar a la seda de alta calidad, de color verde claro y bordada en plata. Además, enormes gemas adornaban el traje en varios lugares. La tela, la artesanía, las joyas, todo era de la más alta calidad. Debe haber sido terriblemente caro, lo sé, siendo el hombre de negocios que soy. 98. Lady Anastasia de la casa del duque de Sevensworth, con Lord Sinorius de la casa de Barbarie, por favor entren. Cuando el hombre parado frente a la puerta anunció nuestros nombres, acompañé a Ana al interior del lugar. Todos los ojos se volvieron hacia nosotros al unísono. Cuanto mayor sea el estatus, más tarde será la entrada. Debido a que la realeza no asistió hoy, la casa del duque tenía el estatus más alto aquí y Ana es la hija del duque, por lo que nuestra pareja llegó en último lugar. En el momento en que entramos al lugar, yo acompañando a Ana, el director de la academia pronunció un discurso como discurso de apertura de la fiesta. Y la gente comenzó a conversar entre ellos después del brindis. Bueno, dije tostadas, pero es solo jugo de frutas porque estamos dentro de las instalaciones de la academia. La gente empezó a aglomerarse a nuestro alrededor, probablemente con curiosidad sobre el futuro yerno de los Sevensworth. Hay una regla que dice que los nobles de menor rango no pueden interrumpir cuando los nobles de mayor rango hablan, sin importar qué. Por lo tanto, era inevitable que tuviéramos que hablar primero, siendo del lado del duque. Todos parecían interesados en hablar sobre la loción, como se esperaba. Sin embargo, les dije que primero teníamos que saludar a todos, así que se retiraron sin terminar lo que querían decir. Después de aproximadamente una hora de saludar a todos los asistentes, los chicos que actuaron como si esperaran a que termináramos para poder hablar con nosotros se reunieron nuevamente. En cuanto a la loción, siempre respondía, ¿qué tal si se lo preguntas a la duquesa de Sevensworth en lugar de a mí? Justo como se planeó. Ella es la encargada de las ventas. Entonces eso tendría sentido. Me disculpé por hacer de madre mi escudo. 99. Sus preguntas apremiantes y su acoso se volvieron demasiado problemáticos, así que Ana y yo decidimos escapar bailando. Era la primera vez que Ana y yo bailábamos juntas en público. Disfruté de un breve respiro mientras nos susurrábamos mientras bailábamos. Bailamos durante 3 canciones consecutivas, luego tomamos unos tragos para refrescarnos antes de ir a la esquina del salón de baile. Esta vez, allí se reunió un grupo de mujeres. Lord Barbury debe estar asustado, ¿no es así? Creo que a muchas chicas se les romperá el corazón si Lord Barbury contrae la enfermedad y aparecen bultos en su bella cara. Dijo una bella dama, con la ansiedad plasmada en su rostro. No pude entender su punto de inmediato. Ella era una joven de la casa del marqués, por lo que su nobleza era solo un poco más baja que la de Ana. Sin embargo, la familia Sevensworth era el duque de mayor rango y tenía un poder inmenso, especialmente porque su suegra era la emperatriz de esta nación. La diferencia de estatus en términos de poder entre la joven marqués y Ana era abrumadoramente enorme. Entonces, ¿por qué esta joven marquesa buscaría pelea contra Ana? Me pregunto, ¿fue un desliz de lengua? Pero ese pensamiento se desvaneció al momento siguiente. Sus ojos cuando miró a Ana se llenaron de hostilidad y burla. Quería gritarle, pero de alguna manera resistí la tentación de hacerlo. En este momento, yo era el rostro de la casa de Barbarie. Iniciar una pelea en un lugar donde el objetivo era establecer conexiones sería como poner el carro delante del caballo. Simplemente arrojaría barro al nombre de la familia Barbarie. Por encima de todo, si yo iniciara una pelea, Ana probablemente se pondría triste. 100.
Quería evitarlo a toda costa. Respiré profundamente y de alguna manera me calmé antes de hablar. No es contagioso. Si se trata de una enfermedad contagiosa, entonces no sería una enfermedad tan rara que la gente tuviera dificultades para nombrar. Si algunas personas presentaran síntomas, al menos se les daría un nombre. Trabajé duro para mantener la compostura en mi tono. Lord Barbury es el gerente de Lurven Company, ¿no es así? Escuché que se ha convertido en una empresa tan grande en tan solo unos pocos años desde el momento en que se estableció. Elogias demasiado. Otra señora cambió el tema, así que yo también seguí esa corriente. Poseías tal aptitud junto con esa belleza, por lo que podías elegir mujeres como tu esposa. Realmente, es una lástima que no tengas la oportunidad de elegir tú mismo a tu prometida. Parecía que la sociedad lo veía así. Bueno, es cierto que la casa del vizconde Adorni nunca pudo rechazar la propuesta de matrimonio de la casa del duque Sevensworth, y era obvio a los ojos de los forasteros. Eso pensaban, pero se equivocaron. Esa joven sonrió mientras lanzaba una mirada hacia Ana. Fue increíble. Se suponía que esta mujer era hija de un conde. Entonces, ¿por qué estaba tan obviamente buscando pelea contra un Sevensworth, un miembro de la familia que ejerce una enorme influencia? No lo entiendo, de verdad. 101. Lástima. Estás equivocado, nunca he conocido a una mujer tan perfecta y encantadora como mi prometida. Poder conocerla es la mayor fortuna que ha tenido mi vida desde que nací. Dejé un beso en la mejilla de Ana. Era el segundo beso del día, pero el rostro de Ana se puso escarlata en un instante. Bueno, supongo que fue una reacción apropiada después de haber sido besada mientras estaba rodeada de personas que conoce. Me alegro de haberla besado. T/N. Perdón por la publicación tardía, esta es la publicación perdida de la semana pasada. 102. C10,2, El baile de la academia, parte 2. El baile de la academia, parte 2. Si te parece bien, ¿podrías bailar conmigo? Otra joven se me acercó y me lo dijo. ¿Qué demonios? Había ocasiones en que las damas invitaban a bailar a los caballeros, como cuando una mujer casada invita a su marido, o una mujer comprometida invita a su prometido. También hubo casos en los que invitaron a miembros de su familia, como una hija que le preguntó a su padre o una hermana menor que le preguntó a su hermano mayor. Sin embargo, nunca he oído hablar de una mujer soltera que le pida directamente bailar a un chico sin parentesco. Las mujeres solteras normalmente serían las que recibirían invitaciones de los chicos y, si les parece bien, aceptarían la mano ofrecida por el chico. Nunca serían ellos quienes lo propondrían. Incluso los plebeyos se reunían con los comerciantes y celebraban fiestas, y yo había asistido a algunas de ellas. Sin embargo, nunca escuché de ningún caso en el que mujeres plebeyas, que no eran tan refinadas en cuanto a conducta y modales, invitaran a los hombres a bailar con ellas. ¡Qué mujer tan grosera! Incluso mis hermanas mayores de la familia Adorni, que casi eran chicas de ciudad, no eran tan terribles como esta chica. Pido disculpas, tengo una prometida. Me negué firmemente con una disculpa. Sonaba como si estuviera rechazando una invitación a hacer trampa, pero así me sentí. 103. Bueno, señora Anastasia, ¿podrías por favor prestarnos a tu prometido? Sería una pena si lo detuvieras a pesar de que asistió a esta fiesta. Qué lástima. ¡Puaj! ¡Qué error garrafal! Mi forma de rechazo abrió la posibilidad de que la conversación girara hacia Ana. Nunca pensé que habría una mujer tan desvergonzada como para chantajear a alguien con fuerza para pedirle prestado un prometido. Por eso no pensé que la flecha apuntaría a Ana. Mira, no somos amigos. Ana permaneció en silencio, por lo que la joven continuó. En efecto, si es solo un baile, entonces lo permito. Ana le respondió a la joven. Estuve a punto de negarme por estar cansado, pero la palabra amigos me hizo dudar. Realmente no podía imaginar que fueran amigables entre ellos, pero me preocupaba que mi negativa pusiera a Ana en aprietos. Bueno, entonces solo una canción. Después de deliberarlo por un tiempo, porque no conocía del todo bien las circunstancias, decidí evitar causar discordia entre Ana y esa joven que sucedería si me negaba al baile. Fue extremadamente difícil bailar con la joven. El baile de este mundo era diferente del baile de salón de mi vida anterior en que había distancia entre el hombre y la mujer. Solo nuestras palmas se tocaron y no sostuvimos los cuerpos de nuestros compañeros. Y, sin embargo, esta joven estaba demasiado cerca de mí. Debido a que ella era voluptuosa, hubo momentos en que su pecho casi chocaba contra mi cuerpo. Estamos así de cerca. Quizás. Si Ana estuviera fuera de escena,
y si no supiera que es una mujer tan grosera, habría una posibilidad de que yo también la mirara con los ojos. 104. Sin embargo, ahora mismo sé que esta chica era exasperantemente vulgar y estoy con Ana, así que mis pensamientos estaban llenos de preocupación por ella. Incluso si el pecho de esta mujer me golpeara, no me importaba en lo más mínimo. Seguí mirando a Ana mientras bailábamos, y fue entonces cuando vi a una de las jóvenes arrojarle un vaso. PS. Así que este era su objetivo. Me atraparon en su trampa. Aparté a la dama y luego canalicé magia en mi anillo. Este anillo fue una herramienta mágica que hice para mi protección. Cuando se activa, aceleraría mi propio tiempo 20 veces más, aunque solo por un tiempo muy corto. Aproveché ese tiempo para correr hacia Ana. El vaso lanzado por la joven se catapultó, pero para mí fue en cámara lenta debido a mi propio tiempo acelerado. Me inserté entre el vaso y Ana. Golpeó mi pecho antes de caer al suelo. El contenido se derramó sobre mí y eso fue todo. Lo hice a tiempo. El efecto de la herramienta mágica se agotó y la gema mágica del anillo se partió en dos. Ana. ¿Estás bien? Me di vuelta y le pregunté a Ana. Sus ojos estaban redondos como platos mientras me miraba. Correcto, usé una herramienta mágica. Esa velocidad de 20x era increíble para un humano, desde el punto de vista de un espectador. Corrí la distancia que normalmente cubriría en 5 segundos usando solo 25 segundos. Era obvio por qué estaban en shock. 105. Ese sí, estoy bien. Ana, todavía en shock, logró articular una respuesta. Me sorprendí, fue como si de repente aparecieras de la nada. Me dijo la joven al lado de la mujer que arrojó el vaso. Incluso si mi apariencia es así, también me interesan las espadas, tengo confianza en mi agilidad. Lo pasé por alto con esas palabras. Oh, entonces también eres hábil con las espadas, realmente, eres verdaderamente una persona perfecta. La señora que se dirigió a mí continuó. Aparentemente, no fueron solo Ana y las jóvenes las que quedaron desconcertadas por mi supervelocidad, podía sentir las miradas de las personas que nos rodeaban sobre mí. Es hora de retirarse. Mi ropa está sucia, así que planeo dar por terminado el día, pero ¿qué quieres hacer, Ana? Le pregunté a Ana. Quiero ir junto con Lord Sino. Ana respondió. Gracias a nuestro intercambio, se decidió que nos íbamos a casa. Entonces, por favor, discúlpenos por hoy. Hice una reverencia y Ana hizo la misma reverencia conmigo. Esperar. Todavía estamos en medio de nuestro baile. La señora que bailaba conmigo hace un rato chilló. Realmente, qué mujer tan tosca e impropia de ser una joven noble. 106. Destacando como un pulgar dolorido en una pelota, gritando y armando un escándalo. Sin embargo, fue extremadamente grosero dejar a una mujer sola en medio del baile, así que pude entender su enojo. Pido disculpas, esto es una emergencia. Me incliné de nuevo a modo de disculpa antes de rápidamente darle la espalda, obviamente sin querer decir una palabra más. Agarré la mano de Ana y la saqué del lugar. Lo lamento, por mí. Ana murmuró mientras caminaba a mi lado. El baile aún no había terminado, así que fuimos los únicos que salimos del lugar. Los sirvientes probablemente estaban descansando en ese momento. No había nadie más en el pasillo aparte de nosotros dos, hasta donde podía ver. A todas las personas no relacionadas se les prohibió el ingreso a las instalaciones de la academia, por lo que incluso Bridget, quien siempre estaba con Ana, estuvo ausente. La pequeña voz de Ana resonó por el pasillo desierto de la academia. Mi corazón se apretó dolorosamente cuando la vi mirando abatida hacia abajo, debo haberla puesto triste. Ya no pude reprimirme, así que agarré su cuerpo en mis brazos. No hay necesidad de disculparse. Le susurré suavemente al oído de Ana mientras la abrazaba con fuerza. Pero Ana no estaría de acuerdo conmigo honestamente. Por eso seguí hablando. No hay necesidad de decir una palabra y mucho menos pedir perdón. Si todavía quieres hablar, entonces debería decir gracias, ¿verdad? Nunca pensé que fueras una molestia. Mi cuerpo sé. 107. Movía solo, porque quería proteger a Ana. Por eso, no deberías pedir perdón, sino agradecerme. No pongas esa cara. Sonríe para mí. Ana me miró y pude verme reflejado en sus ojos. Nos reflejamos en los ojos del otro, luego una lágrima corrió por el rostro de Ana. Ana. Las repentinas lágrimas de Ana me hicieron entrar en pánico. Lo que pasó después estaba más allá de mi imaginación.
¿Qué? Ana, que todavía estaba dentro de mis brazos, me devolvió el abrazo. Ella simplemente puso sus manos en mi espalda, así que aún fue un abrazo reservado, pero es verdad, Ana en realidad, abrazado, a mí. Fue como si me hubieran golpeado el cerebro con un martillo, o tal vez fue un rayo lo que golpeó mi cabeza. En cualquier caso, fue un ataque tan feroz. Ahora que lo pienso, había vivido 82 años en mi vida anterior y 16 años aquí, así que sería casi un siglo, pero fue la primera vez que fui abrazado por una mujer fuera de mi propia familia. Las palabras reconfortantes que estaba a punto de decir fueron borradas de mi cabeza, borrando por completo cualquier pensamiento que tuviera mientras mi mente se quedaba en blanco. ¿Es esto un sueño? Las lágrimas de Ana continuaron cayendo mientras enterraba su rostro en mi pecho y sollozaba en silencio. Ah, cierto. Ana estaba llorando. No es momento de volverse locos. Ana, no llores, si hay algo que te duele, dímelo, ¿puedes concederme el privilegio de acercarme a ti? Ella es la compañera, la esposa que tendré por el resto de mi vida. Un cónyuge sería alguien que podría estar presente cuando Ana tenga dolor, ¿verdad? Entonces le dije esas palabras con ese pensamiento en mente. 108. No entendiste bien. ¿Eh? ¿Incomprendido? Sí, no lloro porque sea doloroso, Lord Zeno es muy amable, no puedo evitar llorar de felicidad. ¿Amable? ¿Pero no lo recuerdo? Señor Zeno. ¿Qué es? Te amo. Fue como si mi cerebro explotara magníficamente debido a la pasión que sentía. ¿Cuál fue esta emoción? Ah, sí. Así es cuando se ama a alguien. Yo también, Ana, te amo. Palabras de amor brotaron fácilmente de mis labios. Las emociones se arremolinaban dentro de mí como un río turbio que fluye violentamente, y pensé que sería bueno si pudiera expresarlo con palabras, aunque sea solo una fracción de lo que sentí. Fue extremadamente difícil reprimir los intensos impulsos que tenía hacia Ana. Ese día nuestros labios se encontraron por primera vez. 109. C11, confesión a la madre. Confesión a la madre. Ana me contó todo sobre sus amigos de la academia. Desde la primera vez que se conocieron, se sintieron completamente disgustados por su apariencia, por lo que se burlaron de ella y continuaron acosándola después. Su relación de el acosador y el acosado continuó durante varios años hasta que quedó grabada en piedra. Incluso cuando llegaron a esta edad, el orden jerárquico no cambió en lo más mínimo. No se lo contó a sus padres porque no quería que se preocuparan por ella. Si se trata de niños pequeños, sería común que intimidaran a personas que tienen un estatus más alto que ellos porque todavía no entienden el concepto y la diferencia de clasificación. El incidente en el que el segundo hijo del conde Gilbert tiró del pelo a su majestad el príncipe heredero y lo hizo llorar fue famoso, sobre todo porque ocurrió en un lugar visible dentro del palacio real. Aún así, eran demasiado pequeños para comprender la diferencia en su estatus, por lo que los adultos no hicieron mucho escándalo y simplemente consideraron el incidente como una pelea de niños. De hecho, ni la casa del conde Gilbert ni el segundo hijo recibieron ningún tipo de reproche. Sin embargo, es una historia diferente si ya tienen esta edad, está incorrecto. Una vez que alcanzan cierta edad, estos niños nobles naturalmente deberían poder distinguir la diferencia de estatus, por lo que si aún así cometieron deliberadamente este pecado, entonces deberían ser castigados por ello. Personalmente estuve de acuerdo con eso. Es fácil castigarlos. Basta con contárselo al duque o a mi madre. Después de todo, esos dos adoraban a su hija hasta el cielo. Definitivamente impondrán un duro castigo. 110. Sin embargo, este es el problema de Ana. Es tentador involucrarse, pero me mordí la lengua. ¿Debería seguir soportando esto o debería decírselo a sus padres? Personalmente, quiero que hable con su mamá y su papá, pero seguiré apoyando a Ana en lo que ella elija. Eso es lo único que debo hacer. Creo que quiero hablar con mamá. Entiendo, te animaré. ¿Quieres que esté contigo cuando hables con mamá? ¿O debería simplemente quedarme afuera? Si te parece bien, quiero estar contigo. Entendido, entonces estaré a tu lado cuando llegue el momento. Ana comenzó a confiar más en mí después de que aclaramos las cosas entre nosotros. Estoy muy feliz de que ella dependa de mí ahora, así que no puedo evitar sonreír ampliamente. Uf, soy tan torpe. Esta no es una situación de la que reírse, pero sí, no puedo evitar sonreír. Aún así, es genial que hayas tomado una decisión. Siempre he estado solo en la academia,
así que creo que es un asunto que pasará si lo soporto solo. Sin embargo, cuando vi a Lord Sino tomar ese vaso para protegerme, me di cuenta de que te haría daño si continuaba pasivamente así. No puedo mantener la calma si Lord Sino está en peligro, ya no dejaré este asunto solo. Hay que solucionarlo lo antes posible. ¿Qué? Ana decidió hacer su movimiento porque está pensando en mí. Me temblaban las manos al pensar que Ana llegaría a este punto por mi culpa. Ana, te amo. Me levanté para abrazarla. Detente, señor Sinorius. 111. Bridget había estado parada allí en un lugar donde no podía oírnos, pero en un abrir y cerrar de ojos, ya estaba a nuestro lado sujetándome. Mamá, Ana y yo estábamos tomando el té. Ana ordenó a los sirvientes que se fueran, por lo que se marcharon luego de cerrar completamente la puerta. También les solicitamos que se vayan cuando estemos juntos, pero dejarán la puerta abierta. Hoy es diferente porque mamá está aquí y la habitación se convirtió por completo en un lugar secreto. Vi a Ana agarrando sus manos con fuerza sobre sus rodillas, así que estiré mi mano y tomé la de ella mientras le sonreía. Entonces, ¿de qué quieres hablar? Madre sonreía con ojos cálidos mientras nos miraba. Ana había fortalecido su determinación, así que comenzó a explicar lo sucedido. Comenzó con el incidente que ocurrió ayer en el baile. Después, empezó a hablar de haber sido intimidada en el pasado. Madre escuchaba con el rostro pintado de furia y tristeza. ¿Por qué no me dijiste sobre esto antes? Puede que sea una madre poco confiable, pero desearía que me hubieras dado la oportunidad de ejercer nuestro poder por tu bien. La madre miró a Ana con tristeza. Lo lamento. Ana se disculpó y luego permaneció en silencio. Ni siquiera intentó justificarse. Uf, esto es incómodo. A este paso se van a malinterpretar. Consideré mantenerme al margen, pero probablemente debería decir algo en esta situación. 112. Madre, Ana cree que le están acosando por su apariencia, por lo tanto, ella piensa que si corriera hacia ti, su amada madre que la dio a luz, posiblemente te sentirías herida por ella, por lo que decidió soportar todo ella sola. Ana, tú. Mamá quería decirle muchas cosas a Ana, pero no logró decirle nada. Ya no pudo contener las lágrimas después de enterarse de que su hija decidió soportar el dolor sola para protegerla y su voz no le salía. Decidí que sería impropio que me quedara aquí, así que me disculpé y salí de la habitación después de verlos a los dos abrazándose mientras lloraban. Cuando fui a la academia a tomar mi clase, había un aviso en el tablón de anuncios que decía que alguien había sido expulsado. Eran las chicas nobles que acosaban a Ana. Esto es lo que escuché de Madre Barbarie. Su Majestad siempre se ha compadecido de su hermana mientras luchaba por criar a una hija con una extraña enfermedad. Cuando se enteró de que Ana había sido intimidada, Su Majestad se enfureció, furioso con aquellas personas que atormentaban a su encantadora hermana. Además, Ana es nieta de Su Majestad la Reina Madre. Su Majestad la Reina Madre respeta la autoridad de la familia real, por lo que también se enfureció al saber que su nieta había sido intimidada, porque no era más que un insulto hacia la sangre real. En primer lugar, los padres nobles inscriben a sus hijos en la academia para que puedan establecer sus contactos. Para ellos, enfurecer a la familia real y al gran duque después de ser admitidos en la academia era como retroceder en sus prioridades. Y así, las familias de las chicas nobles decidieron que las desventajas serían demasiadas incluso si permitieran que las chicas continuaran sus estudios en la academia, por lo que decidieron que abandonaran los estudios. Esas jóvenes tienen sus respectivos prometidos, pero aparentemente todos sus compromisos habían sido rotos. 113. Pero por supuesto, ningún noble aceptaría a un ser humano odiado por la familia real y la casa de Sevensworth. Sobre todo, han demostrado qué tipo de carácter tenían para intimidar a la sobrina de Su Majestad incluso en su adolescencia. Ninguna familia sería tan tonta como para traer a una mujer que posiblemente podría causar un error fatal que podría conducir a la extinción de su familia. Otra cosa, el marqués Dempsey había estado a cargo de emplear a los sirvientes de la academia, pero ese papel había sido entregado al duque de Slaptree, la familia de la reina madre. La casa del marqués Dempsey era la familia de la joven que me preguntó si podría contagiarme de la enfermedad de Ana, y ella también fue quien le arrojó el vaso a Ana. Los sirvientes tenían la responsabilidad de denunciar cualquier acoso dentro de la academia a la sede de la academia. Sin embargo, los sirvientes de la academia hicieron la vista gorda a pesar de que Ana había sido intimidada, probablemente porque la principal culpable era la hija del marqués Dempsey, la persona que los dirige. La arrogancia de la hija de Dempsey debió haber crecido hasta tal punto porque sabía que fácilmente podía cerrar la boca a los sirvientes de la academia.
Una vez que se descubrió el problema, no había forma de que pudieran continuar confiando los arreglos de los sirvientes a la casa Dempsey, por lo que se les quitó el derecho de administrar los sirvientes. Como se esperaba de la reina madre, su capacidad para aumentar su propio poder al hacerse cargo de la disposición de los sirvientes fue bastante impresionante. T/N. No dividí este porque es relativamente más corto que los anteriores. 114. C12,1. Búsqueda de registros médicos, parte 1. Capítulo 12,1. Búsqueda de registros médicos, parte 1. Ha pasado un año desde que Ana y yo nos comprometimos. La falta de sueño también continuó. Mis lecciones sobre decoro y refinamiento de modales para la nobleza de alto rango continuaron en la Casa de Barbarie, y también estudié administración ducal en la Casa de Sevensworth y disfruté tomando el té con Ana. También pasaba por la empresa de vez en cuando para escuchar los informes y dar instrucciones. Ese había sido el ritmo de mi vida hasta ahora. Y ahora, también se agregó a este cronograma la construcción del golem. Francamente es difícil, pero cuando pienso en cómo es todo para Ana, tengo ganas de darlo todo. Compré una mansión en las afueras de la capital real, luego amplié el sótano con magia y lo convertí en una base de fabricación de golems. Lo hice para que solo puedas ingresar mediante teletransporte desde el laboratorio. El motivo para fabricar golems fue buscar libros de medicina. Mi plan inicial era hacer un golem pequeño y portátil y partir para encontrar esos registros. Sin embargo, debido a que la loción se vende a un precio sorprendentemente altísimo, inesperadamente obtuve una cantidad colosal de dinero. Utilicé esos fondos para crear una producción de golems a gran escala. 115. Eso es porque planeo convocar a estos golems en caso de una emergencia. En mi vida anterior, no me asignaron la fabricación y el desarrollo de golems militares, por lo que no tengo ninguna idea sobre la tecnología de guerra. Sin embargo, no es como si fuera a pelear una guerra en mi vida anterior. Si tuviera que enfrentar a los golems entre sí en ese mundo, no tendría ninguna posibilidad sin tecnología de guerra. Sin embargo, no había golems militares en este mundo. En resumen, incluso si se descubriera un golem operativo, aún requeriría una autenticación maestra para poder activarlo. Completé los 7 golems de tipo grande diseñados como centauros con sus mitades inferiores de caballo, 4 tipos de arácnidos con cuerpos inferiores de araña, 6 unidades de golems tipo bugbear que tenían cuerpos en forma de esfera y se mueven flotando en el aire, y por último, 3 unidades de golems que harían el trabajo de ingeniería. Todo esto es para cuando tuve que convocar golems. El retraso de tiempo es inevitable cuando se trata de invocar, por lo que existe el riesgo de que los golems no lleguen a tiempo, especialmente si solo tengo estos. 116. Es por eso que también hice golems pequeños y portátiles que no requerían invocación, como dagas, pulseras y colgantes. Haré algunos golems de ingeniería más antes de partir a buscar esos libros de medicina. Al mismo tiempo, examiné un mapa y marqué los posibles lugares donde se podían encontrar los registros. Puede parecer extraño que supiera dónde buscar lugares probables, pero eso se debe a que este mundo también era mi mundo anterior, solo 20,000 años después de mi vida anterior. Antiguamente aquí había florecido una civilización, pero finalmente desapareció. Los pocos supervivientes que quedaron intentaron reconstruirlo, y esa es ahora nuestra civilización. Descubrí esto cuando era niño durante un viaje a un museo que exhibía artefactos excavados en ruinas antiguas. Había un control remoto para un televisor mágico, una consola de juegos Nintendo y una olla arrocera mágica. Por supuesto, no pude identificar todos los artefactos en ese entonces, porque algunos de ellos provenían de una era diferente a la que yo vivía anteriormente. Aún así, tenía una consola de videojuegos Nintendo, así que me resulta muy familiar, incluido el logo. Reduje la lista a posibles ubicaciones para universidades médicas mágicas, bibliotecas y laboratorios de investigación farmacéutica que aún no habían sido excavados, ya que creo que estos son los lugares que podrían tener esos registros. Afortunadamente, el área alrededor del ayuntamiento de Tonkin, la Torre Landmar y el Sculptre habían sido excavadas. Estos serán nuestros puntos de referencia a la hora de buscar la zona. 117. Bueno, entonces me voy, Ana, cuida tu cuerpo. Tú también, señor Sino, por favor, tenga cuidado. Sí, regresaré tan rápido como pueda. Esperamos con ansias los souvenirs, ¿de acuerdo? Ana tenía los ojos nublados mientras se despedía. Monté en el carruaje después de despedirme de ella. Ella no me había despedido en la entrada de la mansión, sino en la puerta. Tenía tantas ganas de abrazarla, pero estábamos frente a la mansión de los Sevensworth. Sería indecente hacer eso frente a la puerta, así que hice lo mejor que pude para contenerme.
Los valores de la nobleza de esta época son más estrictos en términos de relaciones entre el sexo opuesto en comparación con el país en el que viví en mi vida anterior. La mano de la chica es lo único que un prometido puede tocar. Abrazar en esta era se consideraba tan vergonzoso como agarrar el pecho de otra persona en público en mi mundo anterior. Esa es también la razón por la cual Bridget me contuvo rotundamente cada vez. A partir de hoy me dirigiría hacia el este en busca de los registros médicos. Ya había pasado 1 año y 3 meses desde que me comprometí con Ana, y poco más de 1 año desde que comencé a hacer golems. 118. Ana me hizo un pañuelo bordado a modo de amuleto. Este reino tiene la costumbre de que las doncellas regalaban a los caballeros pañuelos que ellos mismos bordaban. Se lo entregarían a los caballeros en su camino a la guerra como muestra de su oración para que los hombres regresen sanos y salvos. Quizás ella esté siguiendo esta costumbre. El bordado era delicado y muy intrincado, prueba de que Ana se había esforzado mucho en realizarlo. El amor que siento por Ana surgió dentro de mí, extendiendo calidez a mi corazón. T/N. Sí, es realmente Nintendo, probablemente para evitar problemas de derechos de autor jeje, vaya. Imagina ver un teléfono inteligente exhibido en el museo como un artefacto antiguo cuando tienes recuerdos de usarlo y poseerlo, y luego descubres que has renacido, 20.000 años en el futuro, y en lugar de tecnología súper avanzada y todo eso, la civilización retrocedió, no más comodidades modernas, estás viviendo como la gente antigua de tu yo anterior. Lo supe en ese entonces, Carita riéndose. Muy bien, extrañaremos a Ana para este tipo. Pero no te preocupes, es solo un tipo, jaja, Carita riéndose. 119. C12,2, Búsqueda de registros médicos, parte 2. Capítulo 12,2 Búsqueda de registros médicos, parte 2. El lugar de destino para buscar registros médicos sería la Universidad de St. Maryland de Medicina y Farmacia Mágicas. Me habían ingresado en el hospital allí antes porque me torcí la espalda, así que todavía estaba familiarizado con los terrenos allí. Salí en un carruaje, pero no era mi plan seguir montado en uno hasta el final. Mi destino estaba a unos 1.500 kilómetros de la capital real donde residía, por lo que me llevaría de 2 a 3 meses viajar de ida en carruaje. Por el momento no tenían caminos pavimentados con asfalto. Las únicas calles pavimentadas con adoquines eran las calles principales de las grandes ciudades como la capital real. Los caminos que conectaban las ciudades estaban muy transitados, formando caminos naturalmente debido a toda la gente que caminaba por ellos. Los carruajes tirados por caballos tardarían años, porque serían muy lentos en carreteras sin pavimentar. Si hubiera raíces de árboles gruesos bloqueando el camino, un carruaje tirado por caballos ordinario no podría continuar su camino. Los pasajeros tenían que salir del vagón y empujarlo desde atrás, o bien podían crear una rampa con piedras para que el vagón pudiera pasar de algún modo por encima de las raíces. Las carreteras sin pavimentar también se volverían embarradas y resbaladizas si llovía. Si las ruedas se atascaban en el barro y el aguanieve, los pasajeros no tenían más remedio que bajarse para ayudar a empujar. Sería una gran molestia si eso sucediera, así que si la gente encontraba caminos embarrados, tenían que detenerse primero y poner una tabla encima de ese lugar para que la rueda no se atascara. 120. Ese mismo principio también se aplica si hay agujeros en el suelo. Al escalar la montaña, había muchos lugares por los que los caballos no podían pasar por sí solos, por lo que el tiempo dedicado a empujar el carruaje era generalmente mucho más largo que el tiempo dedicado a montar en él. Por esa razón, decidí viajar en carruaje solo hasta cierto punto que estaba a poca distancia de la capital. Dejé el carruaje allí e hice el resto del viaje usando magia y golems. El mundo actual estaba muy atrasado en magia y aquí no existían golems en movimiento. Tal como era el mundo, sería demasiado llamativo viajar con magia y golems, y no podrías evitar meterte en problemas si alguien te viera. Tuvimos que viajar a través de bosques y montañas porque no podíamos utilizar las vías públicas a la vista de otras personas. Hice cuidar mi carruaje y mis caballos en un pueblo aproximadamente a 3 días de la ciudad, y de allí me interné en la montaña. Finalmente, ahora podría hacer todo lo posible para viajar. La ruta más rápida sería viajar por aire, pero eso se destacaría demasiado incluso desde lejos, así que decidí ir por la ruta terrestre. Los golems centauros eran caballos en su mitad inferior, por lo que son la elección correcta para las llanuras, mientras que los arácnidos de 8 patas serían adecuados para caminos en mal estado. Llamé a un golem arácnido para que montara y a 3 más como escoltas, y finalmente nos pusimos en marcha. El bosque estaba lleno de monstruos tal como esperaba. Había monstruos en este mundo. Ninguno existía en mi vida anterior, así que cuando llegué aquí por primera vez pensé que había llegado a un mundo completamente nuevo. Entonces, acerca de estos monstruos,
Probablemente eran solo una sombra de las bestias de batalla militares del mundo anterior. Los golems militares cuestan bastante dinero y entrenar magos costaría mucho más. Ahí es donde las bestias de batalla entran en escena. Eran las armas preferidas de los países pobres que no podían permitirse el lujo de tener golems. 121. Estas bestias se multiplican fácilmente siempre que se les dé suficiente comida y tiempo. La inversión inicial fue de muy bajo costo, por lo que se utilizan con frecuencia en países en desarrollo. Sin embargo, estas bestias de combate también tenían muchas desventajas. Las bestias estándar sin campanas ni silbatos tuvieron que ser mejoradas para que pudieran seguir tácticas de batalla sofisticadas y tuvieran que luchar contra golems militares. Si se tuviera en cuenta el dinero adicional necesario para mejorar la bestia, entonces los gastos en los que incurrirían no serían tan diferentes del costo de tener un golem militar, anulando la ventaja de costos que tenían. Las bestias de combate sin ninguna mejora atacarían a todos los humanos sin discriminación, excepto a las personas con los transmisores de señales de identificación. Por tanto, las situaciones en las que podrían desplegarse serían extremadamente limitadas. Sin embargo, si se tratara de un conflicto étnico que requiriera el exterminio del grupo contrario, las bestias de combate serían la mejor arma de elección, ya que atacarían indiscriminadamente y matarían al azar además de ser económicas. Esa es la razón por la que estas bestias de combate eran tan populares en los países en desarrollo donde prevalecían los conflictos étnicos. Para mí, los monstruos eran bestias de batalla que escaparon a la naturaleza y se volvieron salvajes. Los monstruos heredaron la característica básica de las bestias de combate, por lo que atacaban a los humanos que veían, y su capacidad de lucha se consideraba una amenaza para los humanos. Estas bestias salvajes vivían en los bosques y montañas, por lo que los humanos generalmente no se aventuraban en esos lugares. Pero es una historia diferente cuando se trata de mí. Estas bestias salvajes de combate eran más débiles en comparación con las bestias de combate militares. La deuda acumulada de 20.000 años de abandono no era nada de lo que burlarse. Originalmente, incluso las bestias de batalla militares más baratas habrían podido usar magia estándar. Sin embargo, incluso si los monstruos de este mundo pudieran usar magia, solo podrían usar hechizos de fortalecimiento corporal de bajo nivel, y la mayoría de ellos no podrían usar magia en absoluto. 122. Los duendes que habían sido modelo de los insultos a Ana también eran así. En la época en que eran bestias de combate, los duendes podían usar magia poderosa fácilmente. Si fueran mejorados, se convertirían en armas temibles del más alto rango incluso entre las bestias militares, y podrían ejecutar misiones operativas sofisticadas con aplomo. Aunque era extremadamente raro, también había bestias de combate militares que podían lanzar magia de ataque a larga distancia. Sin embargo, el nivel de ese poder estaba muy lejos de la magia empleada por los militares. Estaba a la par del nivel de la magia de combate de los estudiantes de secundaria de mi mundo anterior. Las bestias ya se habían debilitado tanto que ya no eran aptas para ser llamadas armas militares. Por lo que incluso un simple golem de seguridad sin su limitador y salvaguarda ya era más que suficiente para lidiar con ellas. Mi camino había estado a salvo de los monstruos gracias a los golems, pero era difícil tener que acampar al aire libre por un tiempo. Los bosques vírgenes donde no entraba el hombre continuaron, y sufrí de picaduras de insectos y de plantas y árboles que me provocaban sarpullidos al tocarlos. Hubo momentos en los que no pude refugiarme de la lluvia. Había sido bastante caótico. Finalmente llegué a mi destino 20 días después de haber abandonado la capital real. Los humanos no vivían en el área circundante, por lo que aún podía usar los golems de servicio pesado tanto como quisiera. Bueno, después de todo, elegí lugares donde podía usar los golems de alta resistencia sin que nadie me viera. Saqué todos los golems que tenía a mi disposición, estabilicé todos los preparativos necesarios y comenzó la excavación. No pude evitar preguntarme por qué mi mundo anterior fue destruido. Si no me equivoco, la Universidad de Medicina y Farmacia Mágicas de St. Marilyn estaba en la cima de una pequeña colina, que se elevaba más de 100 metros por encima de la estación de tren más cercana. Recuerdo que cogí el autobús desde la estación porque la cuesta era demasiado empinada. Estaba bastante alto, así que pensé que no debería estar enterrado tan profundo bajo tierra, pero inesperadamente, incluso este lugar estaba enterrado bajo 5 metros de tierra. Entonces la estación de tren más cercana debía estar enterrada a 100 metros. 123. La única posibilidad que se me ocurrió fue que la Tierra, Rey Mago, enterrara a todo el país con magia, pero entonces, ¿por qué diablos ese Rey Mago haría eso? Era un reino bastante desarrollado y bastante avanzado, por lo que debería ser mucho más rentable simplemente conquistarlo y convertirlo en un país vasallo en lugar de enterrarlo bajo tierra. ¿Mi país hizo algo que provocó la ira del Rey Mago?
Probablemente lo hicieron. 124. C12,3. Búsqueda de registros médicos. Parte 3. Capítulo 12,3. Búsqueda de registros médicos. ¿Mi país hizo algo que provocó la ira del Rey Mago? Probablemente lo hicieron. Era una sociedad que no experimentó ninguna rivalidad política durante un largo periodo de tiempo y también abundaba la corrupción. En cualquier caso, me alegré de que fuera el Rey Mago de la Tierra quien destruyera esta área. Si fuera un Rey Mago de Fuego, los edificios de esta universidad deberían haber sido reducidos a cenizas. En ese caso, no nos quedarían libros de medicina como reliquias en nuestra era actual. Con esos pensamientos en mente, seguí excavando durante 3 días. Fue entonces cuando finalmente desenterré algo que debió haber sido una biblioteca anteriormente. Quité con cuidado la tierra y la arena dentro del edificio y la saqué afuera antes de continuar mi búsqueda dentro de la estructura. Como se esperaba de una biblioteca universitaria, tenía bastantes bolas de cristal. Aunque dije libros de medicina, los libros hechos de papel rara vez se usaban en el pasado, en cambio, era mucho más común almacenar los documentos como datos. Con bolas de cristal como medios de almacenamiento. Se debió a la naturaleza frágil de los libros de papel, inevitablemente se deteriorarían con el tiempo. Sin embargo, al lanzar magia de preservación en la bola de cristal y registrar datos en ella, duraría de forma semipermanente. 125. Después de eso, continué excavando la biblioteca durante unos días más. Las bolas de cristal que recuperé ascendieron a más de 2000, inesperadamente. ¿En serio? Cada bola de cristal contenía alrededor de 1000 registros, por lo que la colección probablemente ya superaba los 2 millones. Esto no serviría. Necesitaba buscar el sistema de búsqueda de libros de la biblioteca. Encontré algunos lectores de bolas de cristal mientras buscaba en el sistema de búsqueda de la biblioteca. Desafortunadamente, ninguno de ellos parecía que fuera utilizable de inmediato. Aún así, había algunos que aún no habían perdido sus hechizos de conservación de almacenamiento, y algunos parecían que todavía podían usarse como piezas. La mayoría de los equipos instalados en instalaciones públicas tenían poderosos hechizos de preservación para evitar que se desintegraran fácilmente. Afortunadamente, ese también fue el caso esta vez. Decidí llevármelos a todos conmigo. Finalmente encontré el sistema de búsqueda de libros de la biblioteca cerca de la entrada del primer piso, pero el núcleo de datos crucial ya se había roto. Eso significó que tuvimos que examinar manualmente más de 2 millones de volúmenes para buscar la información que necesitábamos. No pude evitar caer de rodillas, abrumado por la gran cantidad de trabajo que tenía que hacer en el futuro. 126. Los artefactos que logramos excavar eran tantos que me fue imposible traerlos con mis propias manos. Debido a esto, utilicé el equipo de transporte que instalé para transferir los artefactos a mi sótano de la residencia Golem ubicada en las afueras de la ciudad real. Hice esto al mismo tiempo que la excavación y nos llevó 3 días. Regresé usando el mismo equipo de transporte que trasladó los artefactos al sótano de la residencia del Golem. Los golems de la oficina trabajaron incansablemente en la organización de las reliquias que seguían apareciendo una tras otra. Hacía casi un mes que no me bañaba, así que lo hice primero. Después del baño, inmediatamente me puse a trabajar en la creación del lector de bola de cristal. Fue pan comido. Tenía un modelo real en el que basarlo y los materiales que podrían usarse tal como están se habían reunido hasta cierto punto. Esta fue la primera vez que hice un lector de bolas de cristal, pero incluso si fuera así, era un ex ingeniero. Los materiales estaban casi completos y también teníamos el modelo, así que probablemente podría hacer un lector con ellos. Les dije que regresaría en 2 meses, así que todavía tenía algo de tiempo. Y así, me escondí en el sótano de la mansión e inmediatamente me puse a trabajar, hojeando y buscando en todos los libros de medicina que pude conseguir. 127. Codificaba el título del libro y el índice completo con los títulos en una bola de cristal vacía, tratando de obtener una idea general del contenido del libro basado en esta información. Los asuntos que debían ser investigados de esta manera tienden a terminar siendo engorrosos, ya que luego tenía que volver a revisar los libros que consideraba no relacionados. Si hiciera un esfuerzo adicional para mantener un registro, podría consultarlo fácilmente más tarde, y eso se convertiría en un atajo que podría terminar ahorrándome tiempo. Este fue uno de los conocimientos que aprendí de mi experiencia cuando era ingeniero. Construí 2 lectores más e hice que el golem de la oficina también probara suerte. Fue justo antes de la fecha límite fijada cuando finalmente logré encontrar el libro que estábamos buscando. Enfermedades mágicas y magia curativa. Este podría ser el indicado. Lo hojeé apresuradamente.
Desafortunadamente, era un libro técnico probablemente dirigido a personas que poseían las calificaciones nacionales para convertirse en magos curativos, siendo un profano con este tipo de cosas. Era realmente difícil de entender, no pude entender ni la mitad. Sin embargo, obtuve algunas conclusiones útiles. Según el libro, la enfermedad de hipermagia extrema era una enfermedad que provocaba la aparición de bultos. Las personas que no poseían una cantidad de maná a la par de la de un rey mago no contraerían esta enfermedad, pero la gente común también contraería algo similar a esta enfermedad. 128. La enfermedad que afectaba a la gente normal se llamaba insuficiencia crónica de circulación mágica, y el paciente tendría de 1 a 4 bultos en los costados. Era precisamente porque eran personas comunes que solo tenían unos pocos bultos. Pero la naturaleza de la enfermedad era la misma que la enfermedad excedente mágica extrema, en la que todo el cuerpo del paciente estaba cubierto de bultos. En cuanto al método de tratamiento, se dijo que tratar al paciente con magia de luz daría como resultado un cambio dramático en un corto periodo de tiempo, sería demasiado para el cuerpo del paciente y, si la enfermedad fuera grave, podría incluso provocar un shock que provocaría la muerte. Por tanto, el mejor tratamiento para los casos graves sería prescribir medicamentos con resultados graduales y suaves. El tema principal del libro era cómo seleccionar el tratamiento apropiado, cuándo elegir pociones mágicas y cuándo usar hechizos curativos, pero no pensé que fuera relevante, así que me salté esa parte. La enfermedad excedente de magia extrema fue el caso extremadamente grave de insuficiencia crónica de circulación mágica. Si las personas normales que sufren de una insuficiencia crónica de circulación mágica severa mueren por el shock de la magia curativa, aquellos con la enfermedad de hipermagia extrema definitivamente también morirían. En ese caso, sería necesario un tratamiento con pociones mágicas. Finalmente obtuve la pista que quería, así que quise continuar con mi trabajo, pero tuve que regresar. Y así, dejé a los golems de la oficina a cargo de codificar el título del libro y el índice, y salí de la mansión con los souvenirs que preparé de antemano. Lo primero que tenía que hacer era recuperar los caballos y el carruaje. 129. Se necesitarían varios días para establecer una zona de teletransportación que fuera segura para el paso de las personas, por lo que sería mucho más complicado hacerlo si la distancia no fuera tan grande. Por lo tanto, no establecí una zona de teletransportación cerca de la ciudad donde dejé el carruaje. No había más remedio que viajar a esa ciudad a la antigua usanza. Así que decidí montar mi golem centauro durante toda la noche. No debería cruzarme con nadie ya que viajo de noche, pero evito las calles de la ciudad solo para estar seguro. Y así, en solo unas horas, mi golem centauro, que podía viajar fácilmente por caminos sin pavimentar sin necesidad de descansar, ya había cubierto la distancia que normalmente tomaría 3 días en carruaje. Esperé el amanecer dentro del bosque, a poca distancia de la ciudad. Una vez que las puertas se abrieron al amanecer, envié al golem de regreso antes de entrar a la ciudad. Luego, recuperé mi carruaje y me puse en camino hacia la capital real. 130. C13,1, Recuerdo sorpresa, parte 1. Señor Sino. Ana había estado mirando desde un lugar cerca de la puerta del vestíbulo de entrada. Inmediatamente levantó la voz y gritó cuando me vio. No envié ningún mensaje a los Evansworth pensando que sería mejor ir directamente a ellos para que supieran que estaba a salvo lo antes posible. Ana debió haber llegado con prisa después de que el portero le avisara. Ella no era su habitual serenidad y gracia. Su apariencia sugería que corrió hacia el vestíbulo de entrada nerviosa. Ana. Habían pasado 2 meses desde la última vez que vi a Ana, así que no pude evitar correr hacia ella en el momento en que bajé del carruaje. No era apropiado que un aristócrata huyera, pero como esto todavía estaba fuera de la mansión y no en el vestíbulo de entrada, era solo una ligera violación de la etiqueta. Estás a salvo, gracias a Dios estás a salvo. Ana lloró en mis brazos, incapaz de pronunciar una palabra más. El duque hizo la vista gorda esta vez. Mi corazón se llenó una vez más de adoración por la adorable Ana. Podía sentir la felicidad brotando dentro de mí al sentir el calor del cuerpo suave y esbelto de Ana. 131. La venta ambulante era un trabajo extremadamente arriesgado en este mundo. Los monstruos aparentemente eran descendientes de bestias de guerra que habían sido criadas para matar gente. Los comerciantes tomarían precauciones para evitar ser descubiertos por los monstruos, pero aún así, los monstruos harían todo lo posible para rastrear los rastros dejados por las personas para poder atacarlos. La mayoría de ellos se esforzaban mucho en localizar a sus presas, por lo que era casi imposible no encontrar esos monstruos en las cercanías de sus hábitats. La caballería periódicamente sometía a los monstruos y los aventureros los cazaban.
La vecindad de la capital real era relativamente segura debido a la subyugación de los monstruos en curso, pero el peligro era alto para las zonas fronterizas y las regiones remotas donde la subyugación se retrasó, porque muchos monstruos deambulaban por esos lugares. Ana lloró porque del lugar dejé la capital con el pretexto de comerciar en las tierras fronterizas. Los monstruos que eran conocidos por rastrear las huellas de los humanos y atacarlos no solo aparecían en las montañas donde vivían, sino también en las llanuras debido al seguimiento de sus presas. Por lo tanto, la gente tenía que rodear sus ciudades con altos muros y viviría encerrado por ellos. Los bandidos y ladrones de montañas ni siquiera vivían fuera de la ciudad. Eso es porque ellos mismos solo terminarían siendo presa de los monstruos si vivieran allí. El área de la capital real fuera de las murallas de la ciudad ya era peligrosa, así que imagínense cuánto más peligrosa sería para las regiones fronterizas. El número de muertos era alto en esas zonas, por lo que Ana debió haber temido que no pudiera regresar a casa. 132. De hecho, aquellos comerciantes que iban a las fronteras a hacer negocios tenían altas probabilidades de morir allí. Esa es también una de las razones por las que decidí ir directamente a la mansión de los Evansworth sin enviar una palabra de antemano, en lugar de ir a la casa de Barbarie o a mi empresa. Estos son mis recuerdos para ti esta vez. Ana y yo nos sentamos frente al duque y la suegra en el salón. Ya despidieron a las otras personas, así que solo nosotros 4 estábamos dentro de esta habitación. Una vez que los sirvientes salieron de la habitación y somos los únicos que quedamos, coloqué los souvenirs encima de la mesa. Oh querido, ¿qué podría ser esto? ¿Qué clase de chuchería es esta? La suegra tomó la tobillera, mientras el duque sostenía el brazalete mientras lo examinaba de cerca. Son artefactos de herramientas mágicas. ¿Qué dijiste? Dios mío. 133. El duque, la suegra y Ana gritaron sorprendidos. De vez en cuando se descubrían artículos de civilizaciones antiguas. Estos eran conocidos como artefactos. Sin embargo, la mayoría de ellos eran bastante inútiles. Eso era de esperarse. Habían pasado 20.000 años, mucho más allá del periodo de garantía de los artículos. Incluso si los objetos con magia de preservación que no caducaban permanecían intactos, la mayoría de los objetos se basaban en la infraestructura de la generación anterior. La gente tenía que suministrar poder mágico a un tomacorriente para que los elementos basados en el tomacorriente funcionaran, e incluso los teléfonos inteligentes no podían usarse para hacer llamadas sin una estación basada en maná. Sin embargo, hubo casos extremadamente raros de descubrimiento de elementos y artículos que todavía funcionaban en este mundo, en esta era. Fueron llamados artefactos de herramientas mágicas, para distinguirlos de los artefactos simples. A diferencia de los artefactos antiguos sin valor que solo servían como artículos de exhibición, los artefactos de herramientas mágicas eran extremadamente caros. Los artefactos de herramientas mágicas, actualmente disponibles, eran en su mayoría propiedad de la familia imperial y familias nobles influyentes. Los artefactos de herramientas mágicas fueron, de hecho, tratados como tesoros nacionales de valor incalculable. Aún así, fui un ingeniero que creó artefactos mágicos en mi vida anterior. 134. Si estuviera relacionado con mi trabajo, entonces podría crear todo lo que quisiera. Entonces, ¿cuál es su propósito? Preguntó el duque. Me levanté y me dirigí a un lugar un poco más alejado antes de comenzar mi explicación. Comenzaré mi explicación con el regalo del duque. Para este brazalete, úselo así, y si gira esta piedra preciosa. Lo demostré mientras explicaba. Escuchamos un clic metálico y una barrera surgió a mi alrededor. Una fina membrana que brillaba débilmente me rodeaba. Se activará y establecerá una barrera. Las flechas y un poco de magia no deberían afectarlo. Incluso si unos cuantos caballeros atacaran al mismo tiempo, sus espadas no podrían alcanzarte. El brazalete de antes es un artículo de defensa, pero esta daga de aquí es para atacar. Presiona la joya en la empuñadura y canta, daga, protégeme. Hice lo que le acabo de decir a la daga, se alejó de mi mano y permaneció flotando en el aire. Duque, ¿puedes arrojarme algo para que podamos probar esto? Ese sí. El duque respondió a medias antes de tomar algunas galletas de la mesa y arrojármelas. 135. La daga flotante rápidamente cortó y derribó los bocadillos. Como puedes ver, se mueve automáticamente. El código de comando es proteger, por lo que es principalmente una herramienta de defensa, pero también podría atacar al enemigo si usas el comando ofensivo. Es peligroso, así que no lo demostraré. Continué explicando el resto de los puntos. 136.
C13,2, Recuerdo sorpresa, parte 2. Continué explicando el resto de los puntos. Lo siguiente fue una tobillera con función de defensa automática. Tenía una membrana sensora que se activaba una vez usada y podía detectar cualquier objeto y magia que se introdujera dentro de su alcance. Si detectaba una amenaza inminente o un impacto superior a cierto nivel, colocaba una película de barrera protectora y la envolvía alrededor de la superficie del cuerpo. Puede haber casos en los que la persona sea sorprendida y, por lo tanto, no pueda levantar una barrera de defensa a tiempo. Este elemento llenó las deficiencias de los elementos de barrera y fue diseñado para contrarrestar ataques sorpresa. Era un elemento que reutilizaba la tecnología detrás del dispositivo de seguridad contra colisiones de los golems tal como estaba. El colgante era un elemento de desintoxicación que contrarrestaba los venenos. Una vez activado, realizaría un análisis médico y luego se liberaría el hechizo antídoto apropiado. Hice este artículo basándome en otros similares vendidos en mi mundo anterior. Los que hice en mi mundo anterior estaban diseñados para ser artículos para exteriores, y estaban pensados como dispositivos de curación para cuando la persona era mordida por una serpiente o un insecto. Logré descubrir muchas instrucciones de hechizos de diagnóstico y antídotos de las bolas de cristal que recuperé de la biblioteca de la universidad esa vez. Sacamos algunos diccionarios relacionados con la desintoxicación durante la fase inicial de la excavación. Por lo tanto, este colgante fue algo que elaboré mientras incorporaba los nuevos conocimientos que adquirí. 137. Fue el souvenir que más tiempo hice y estoy muy orgulloso de ello. Bueno, obviamente no podía dejarle beber veneno deliberadamente para demostrar mi punto, así que solo pude darle una explicación verbal. Después procedo a la explicación de los souvenirs de Ana y suegra. También hice tobilleras diseñadas para mujeres y tenían la misma función de defensa automática. Las dagas y sus funciones también eran las mismas. La única diferencia era el diseño, ya que eran para mujer. Para los artículos de desintoxicación, opté por regalarles broches en lugar de colgantes. En realidad quería que fueran anillos, para que pudieran usarlos en su persona, pero no pude hacerlos tan pequeños. Por lo tanto, no me quedó más remedio que usar broches. Los elementos de barrera eran los peines, ya que eran para mujeres. Consideré la posibilidad de que combinaran los peines con otros accesorios para el cabello, así que los combiné con el color de su cabello y los hice lo más sencillos posible. Todo fue hecho a mano por un servidor, por lo que todos los elementos, excepto los de desintoxicación, utilizaron la tecnología diseñada para los golems de defensa. Los tres me miraron boquiabiertos después de que terminé mi explicación. Estoy en shock, todos ellos están a la par de los tesoros nacionales. La suegra fue la que se recuperó más rápido. 138. No hay manera de que podamos aceptarlos. Por favor, no digas eso y acéptalos. Pienso en todos ustedes como mis preciosos tesoros. Por favor, te lo imploro. Me arrodillé e incliné la cabeza. Fue el gesto supremo de súplica, equivalente a la postración de mi mundo anterior. Sin embargo, la familia real definitivamente te otorgará un título nobiliario si les presentas incluso uno de estos. ¿Estás diciendo que estás desperdiciando ese honor?, me preguntó el duque. No tenía la intención de ser elogiado como noble, pero mi familia es mucho más valiosa para mí que cualquier rango o fama. No deseo ver a Ana triste si algo les pasara a ambos. Respondí al duque. No somos la única familia que tienes, ¿verdad? ¿Está esto realmente bien para la familia Adorni y la casa Barbarie? La suegra planteó esa pregunta. Ella todavía estaba pensando en mi posición a pesar de tener artículos que eran tan preciosos como tesoros nacionales justo frente a ella. Definitivamente podía confiar en esta persona, de eso no hay duda. Por favor, no se equivoque, todos los de las familias Adorni y Barbarie los tienen. ¿Qué dijiste? 139. Los tres gritaron sorprendidos. Ana se levantó silenciosamente de su asiento y se acercó a mí mientras yo todavía estaba arrodillada. Luego se arrodilló a mi lado hasta que nuestros ojos estuvieron al mismo nivel. Señor Sino, ¿fue realmente un viaje de negocios al que fuiste? La mirada preocupada de Ana me aburría, no pude soportarlo más, así que desvié la mirada. No lo es, no. Fuiste a unas ruinas sin excavar, ¿no? Dijo Ana, con los ojos llorosos a mitad de la frase hasta que empezaron a caer gotas de lágrimas. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué harías algo tan peligroso? Ana agarró la ropa que llevaba sobre mis hombros y me sacudió, llorando de protesta. Las ruinas no excavadas fueron tratadas como sinónimo de cuevas de maravillas,
llenas de riquezas mucho más de las que uno podría imaginar. Un simple tercer hijo de una familia de agricultores podría incluso ser nombrado caballero y ser el jefe de una familia aristocrática si descubriera un artefacto de herramienta mágica, ya que tales artículos eran tratados como tesoros nacionales. Sin embargo, hubo muchas ruinas que quedaron sin excavar a pesar de que se sabía que existían. 140. Incluso si la ubicación de los lugares con tesoros fuera ampliamente conocida, la gente generalmente ni siquiera intentaba excavarlos porque estos lugares eran extremadamente peligrosos. Bestias de batalla que usaban ataques de largo alcance acechaban en estos lugares, e innumerables de esas bestias de guerra también usaban hechizos para fortalecer el cuerpo. La Orden de Caballería de los Caballeros y los clanes de aventureros intentaron constantemente ir allí, pero todos los equipos que habían partido fueron aniquilados, ni una sola alma logró derrotarlos. Por lo tanto, las ruinas no han sido excavadas hasta el día de hoy. Ir allí en una expedición no era diferente de prepararse para la muerte, por lo que ir a las ruinas no excavadas ya era sinónimo de suicidio. Eso explicaba por qué Ana estaba llorando de angustia. Me invadieron sentimientos abrumadores de culpa, por lo que perdí el deseo de seguir mintiendo y dije que me fui de viaje de negocios para vender algo. Lo siento, hay algo que quería darle a Ana sin importar qué, y obtuve información de que estaba en las ruinas. No necesito nada de eso. Lord, si no es todo lo que me importa. Si algo te pasó, yo. Ana se atragantó con sus palabras a mitad de la frase, así que simplemente puso su cara en mi hombro mientras continuaba arrodillada y sollozando, incapaz de continuar. Lo lamento, prometo que no volveré a hacer nada peligroso. Rodeé a Ana con mis brazos y la abracé con fuerza. 141. Sin embargo, no tengo ningún plan de rendirme. Estaba escrito en el libro que aquellos que sufren de insuficiencia crónica de circulación mágica tendrían una gran cantidad de complicaciones de enfermedades de órganos internos y una vida corta si no se tratan. Cuanto más grave sea la enfermedad, mayor será la probabilidad de que el paciente sufra tales complicaciones y la progresión de la enfermedad también será más rápida. Ana sufría de enfermedad de hipermagia extrema, y también era la forma grave de insuficiencia crónica de circulación mágica. Su probabilidad de tener una vida corta debería ser mucho mayor. Lo único que prometí no hacer fueron cosas peligrosas. Entonces no debería haber ningún problema si no fuera peligroso. Suspiro, entiendo, así que por favor levántate, los aceptaremos. Al final del día, ustedes serán quienes los heredarán una vez que nos hayamos ido. Intervino la suegra. Sí, es bueno aceptarlas, pero primero déjenme establecer las condiciones. Nunca vuelvas a hacer algo así, no te perdonaré si vuelves a hacer llorar a mi hija, esa es mi condición. El duque accedió a aceptar los regalos. Muchas gracias. Dicho esto, me levanté antes de tomar el hombro de Ana, acompañarla hasta el sofá y sentarla. 142. Ana continuó sollozando a mi lado por un rato. Nadie preguntó nada sobre el artículo que quería regalarle a Ana, probablemente tenían una idea de lo que era. Elixir. Era una poción mágica legendaria que podía curar cualquier tipo de enfermedad si se bebía. Si la leyenda era cierta, entonces debería poder curar la extraña enfermedad de Ana. Apuesto a que el duque y la duquesa probablemente lo buscaron antes. En cuanto a mí, creía que el elixir no era más que un cuento de hadas. Cuando todavía estaba vivo en mi mundo anterior, no existía una poción mágica tan conveniente y era necesario el tratamiento y la medicina adecuados para curar la enfermedad dependiendo de cuál fuera. Además, la brecha entre mi era anterior y el periodo actual no debería ser tan grande. Eso se debe a que las ruinas del edificio de la oficina del gobierno de Tonkin, el árbol de la calavera y la torre Landmers no habían cambiado ni un ápice de lo que recordaba. La civilización probablemente terminó mucho después de mi fallecimiento, y eso explicaría cómo probablemente se reconstruyeron estas estructuras. La invención del elixir no debería ser posible en tan poco tiempo, ya que la tecnología médica no habría avanzado tanto en ese corto periodo de tiempo. Eso fue lo que pensé. 143. Sin embargo, no los culparía por haber entendido mal que quería obtener el elixir. Eso es porque el artículo que estaba buscando era una cura para la enfermedad de Ana. Para ser precisos, además, el efecto que buscaba no era tan diferente al del elixir. Bien, mi querido. Lord Sino nos considera su familia, en lugar de actuar como un extraño al insistir en que se dirija a ti como duque, ¿no deberías decirle que te llame suegro? Eso no servirá. ¿Qué hará si la pureza de Ana se ve comprometida porque este tipo dejó que se le subiera a la cabeza? Padre. Ana se sonrojó furiosamente por la vergüenza de segunda mano que le causaba que su padre hablara de asuntos del dormitorio.
144. C14,1. El compromiso roto del príncipe. Heredero, parte 1. ¡Viva! Lo encontré. 3 meses después de regresar de la Universidad de St. Marilyn para estudiar medicina y farmacia mágicas, finalmente encontré la receta de la poción mágica que podría curar la enfermedad de Anna. Me alegré de haber elegido la academia que ofrecía cursos de curación mágica y farmacia mágica solo para estar seguro. Había documentos y ensayos más que suficientes relacionados con el estudio de las pociones mágicas. Los materiales necesarios para crear la cura estaban disponibles siempre que uno tuviera dinero y podían impartir maná fácilmente. Se necesitaría mucho dinero, pero los fondos no serían un problema gracias a la loción facial. Probablemente podría reunirlos pronto. Sin embargo, la magia requerida para el maná era bastante avanzada y requeriría un fabricante de pociones experto para prepararla. Por cierto, Anna ciertamente padecía enfermedad de hipermagia extrema. Encontré algunos libros sobre insuficiencia crónica de circulación de maná y diagnosticé a Anna usando el examen médico que se encontró allí. Le recolecté esputo, le registré la temperatura a lo largo del día y cuando tenía la oportunidad intentaba diagnosticar a Anna. Repetí esto varias veces hasta que el nombre de la enfermedad se hizo evidente. Por cierto, Brigitte me miró con frialdad cuando recogí la saliva de Anna dentro de una pequeña botella y la guardé en el bolsillo. Pasó el tiempo después de eso y finalmente nos graduaríamos de la academia dentro de un mes. Anna y yo cumpliríamos la mayoría de edad después de la ceremonia de graduación de la academia. Se reconocería nuestra participación en la alta sociedad y entonces comenzaría mi trabajo como sucesor oficial del duque. 145. Estaba en la oficina del duque haciendo trabajo administrativo por mi cuenta. La puerta de la oficina se abrió. El duque, que había estado atendiendo a un invitado, había regresado. Su expresión era sombría y exhaló profundos suspiros después de regresar a su asiento. ¿Pasó algo? El escudo del invitado que vino aquí pertenecía a la familia real, ¿no? Le pregunté al duque con el ceño fruncido. Sí, se trata de mi hija. Me quedé helado ante la inesperada respuesta del duque. ¿Has oído hablar de que Su Alteza Real el Príncipe Heredero rompió su compromiso? Sí, creo que no hay una sola alma que no lo sepa. Hice lo mejor que pude para hablar con calma, tratando desesperadamente de suprimir el temblor de mi voz. Su Alteza Real el Príncipe Heredero rompió su compromiso con su prometida, la hija del duque, Frances Lillard, y al mismo tiempo anunció su compromiso con Liliana Marriott, la hija de un varón, durante el baile de graduación de la escuela el año pasado. En ese momento, Su Alteza Real reveló las malas acciones de Lady Lillard como el motivo de la ruptura del compromiso. Sin embargo, todos los presentes pensaron lo mismo en aquel entonces. ¿Es porque hiciste trampa? No, y la credibilidad de sus palabras había sido nula. Eso es porque condenó a Lady Lillard mientras abrazaba a Lady Marriott por la cintura. Declaró que daba por terminado el compromiso durante el baile de graduación donde se reunió mucha gente, y no solo eso, incluso tuvo la osadía de hacerlo mientras sostenía la cintura de otra mujer. Era un método infalible para despertar la curiosidad de la gente. Por eso, ni una sola persona no lo sabía. Sin mencionar a los nobles, la noticia se había extendido ampliamente incluso entre los plebeyos. Su señoría, la consorte del rey, tiene 3 príncipes, por lo que la posición de Su Alteza Real como príncipe heredero está en peligro. 146. El reino imponía relaciones monógamas por motivos religiosos, e incluso Su Majestad el Rey tenía una sola esposa. Sin embargo, debido a que Su Majestad y Su Majestad la Reina no habían podido concebir durante mucho tiempo, Su Majestad nombró una consorte. Este reino también tenía una ley que concedía el matrimonio bígamo exclusivo del rey como excepción en caso de que la pareja real no pudiera tener hijos. Esto se debió a que la supervivencia de la familia real tenía prioridad sobre los preceptos religiosos. Su señoría dio a luz a un hijo, por lo que todos los líderes estatales se sintieron aliviados. Sin embargo, Su Majestad la Reina también dio a luz a un hijo después de un tiempo, por lo que surgió un problema. Legalmente, el hijo de Su Majestad era el primero en la línea de sucesión y era el heredero legítimo. Así, el hijo de la reina fue nombrado oficialmente príncipe heredero. Desafortunadamente, su apariencia puede ser buena, pero era una persona muy poco convencional. Por lo tanto, hubo algunos que clamaron que el actual príncipe heredero debería ser derrocado y que se estableciera un nuevo príncipe heredero. El fiasco de que el príncipe heredero cancelara su compromiso se convirtió en una oportunidad única en la vida para los defensores que querían derrocar al príncipe heredero. Por cierto, la casa de Sevensworth mantuvo la neutralidad sobre este tema. El rey Siscon también adoraba a su suegra.
por lo que la posición de Sevensworth era cercana a la de su majestad. La disputa de sucesión era entre su majestad la reina y su señoría el consorte del rey, por lo que los Sevensworth, que eran cercanos a su majestad, mantenían un perfil bajo para no verse arrastrados a este tema. Entonces, ¿eso significa que Su Alteza Real el Príncipe Heredero vino aquí para discutir la posibilidad de un compromiso? Le pregunté al duque. Aunque Su Alteza Real el Príncipe Heredero declaró su compromiso con la joven hija del varón en el baile de graduación, Su Majestad el Rey no lo reconoció. 147. C14,2. El compromiso roto del Príncipe Heredero, parte 2. Aunque Su Alteza Real el Príncipe Heredero declaró su compromiso con la joven hija del varón en el baile de graduación, Su Majestad el Rey no lo reconoció. La familia de la joven había abierto una cadena de posadas y las había ampliado, por lo que al barón Marriott se le otorgó el rango de barón en reconocimiento a su riqueza. Sin embargo, aunque estaba clasificado como tal, sus activos no eran tan importantes. Para ser sincero, mi negocio era probablemente mucho mayor que el de ellos en términos de escala económica. Además, eran antiguos plebeyos, por lo que no tenían suficientes conexiones para brindar un fuerte apoyo familiar a la reina. Sobre todo, su estatus de varón les había sido otorgado recientemente, por lo que hasta ese momento la joven había estado ayudando en los negocios de su posadero. Este fue un asunto bastante crítico. Su trabajo anterior como hija del posadero fue un gran obstáculo en su aspiración a ser la próxima reina. Las posadas a menudo servían comidas y bebidas junto con el alojamiento, y también servían bebidas alcohólicas por la noche. A los ojos de la nobleza, trabajar en la taberna no era diferente de dedicarse a un negocio de entretenimiento nocturno. De hecho, los incidentes de clientes borrachos tocando el trasero de las lindas recepcionistas no eran nada inusuales. Sin embargo, seguía siendo hija del propietario de cadenas de posadas similares a conglomerados hoteleros. Ella era la joven y rica dama de una familia acomodada desde la perspectiva de los plebeyos, y sus padres probablemente no le permitirían trabajar en las tabernas. Sin embargo, el mero hecho de que ayudara en las posadas fue suficiente mancha para la reputación de una candidata a reina. En lugar de sondear si un compromiso es factible, Su Alteza Real quería que Ana se convirtiera en su concubina. 148. ¿Qué? ¿Concubina? Pero Su Alteza Real aún no se había casado con una princesa heredera, ¿no? No lo entendí. Incluso a los reyes no se les permitía tener matrimonios bígamos, a menos que fuera una situación de emergencia que lo requiriera, como no tener heredero debido a problemas de infertilidad. Entonces, ¿por qué diablos discutiría el asunto de la concubina cuando ni siquiera se había casado todavía con una esposa adecuada? Sí, aparentemente, no tendrán un hijo pronto, por lo que quería que Ana se convirtiera en su concubina después de 5 años. No solo eso, la princesa heredera será la chica pin-up de esa posada. Quería colocar a Ana debajo de esa chica. Absoluto sinsentido, nos están tomando por idiotas. No lo perdonaré por dejar que Ana sea una mujer soltera durante 5 años solo por eso. Veo. Planean tener un caso de emergencia, premeditado. El príncipe heredero perdió el apoyo de la casa del duque Lillard después de romper su compromiso con la hija del duque, por lo que quería atraer a los Sevensworth para que se convirtieran en su nuevo apoyo. No, ni siquiera fue un asunto tan poco entusiasta como perder su respaldo. La familia del duque Lillard había sido el mayor apoyo en la vanguardia y, sin embargo, el príncipe heredero los pisoteó públicamente. No solo perdió a un aliado tan poderoso, se ganó un enemigo poderoso. Oye, Alteza Real, ¿no estás siendo demasiado estúpido? Lo evité deliberadamente en la academia, ya que tenía el presentimiento de que me molestaría por la loción facial sin la más mínima consideración a la dinámica de poder y relación entre nuestras familias. Si alguna vez nos reuníamos, planeábamos hacerlo no en un lugar cerrado dentro de la academia, sino en un entorno social donde la suegra y el duque pudieran ejercer un poder que fuera más que suficiente para tratar con él. Es por eso que incluso si no hubiera conocido a Su Alteza el primer príncipe cara a cara todavía, ya sabía que probablemente estaría del lado del bando del primer príncipe con solo escuchar historias sobre él. 149. Pero, ¿por qué hacer eso ahora? Rompió su compromiso hace casi un año, ¿no? Le pregunté al duque sobre eso. Probablemente sea porque la prometida de Su Alteza el primer príncipe, la hija de la casa Grimaldi, se graduará y también alcanzará la mayoría de edad este año. Tanto sus altezas reales, el príncipe heredero como el primer príncipe, están tomando medidas entre sí. No entendía a qué se refería el duque cuando dijo eso. Incluso si la prometida del primer príncipe alcanzara la mayoría de edad, los Grimaldi no serían más que una débil familia de marquesas.
Su Majestad la Reina se había esforzado mucho para garantizar que la posición del príncipe heredero no se viera amenazada al comprometerlo con la hija de un marqués que era impotente a pesar de tener un alto rango. Incluso si se casaran, ya estaban comprometidos, por lo que no debería causar grandes problemas. Tengo que permanecer neutral para evitar quedar atrapado en asuntos problemáticos, pero probablemente sea una buena idea unirme a la facción de Su Alteza el primer príncipe cuando sea el momento adecuado. Según lo que he oído del primer príncipe, es un tipo recto y honesto, no dijo nada sobre ser concubina y envió una propuesta de compromiso normal. El duque continuó hablando mientras yo estaba sumido en mis pensamientos. Propuesta de compromiso electrónico. Su Alteza el primer príncipe ya no tenía una prometida. Oh, sí, por supuesto que ya está comprometido, pero la realeza y los nobles están casados por razones políticas. Es bastante común cambiar el socio de compromiso dependiendo de las circunstancias políticas. Correcto. Me olvidé. Mi compromiso con Ana también es de naturaleza política. Al final, se rompería dependiendo de las circunstancias políticas. Veo. El primer príncipe quería fortalecer su estatus, por lo que quería cambiar a su prometida por Ana, y en contraste con eso, Su Alteza Real el príncipe heredero quería que Ana fuera su concubina. 150. C14,3. El compromiso roto del príncipe. Heredero, parte 3. No tienes que parecer tan ansioso, no te preocupes, ya lo rechacé. Además, si esta familia respaldaba a Su Alteza el primer príncipe, entonces él se convertiría en el príncipe heredero, obviamente, en ese caso. Es un hecho que Ana también se convertirá en la futura reina, como sabes, la reina también es conocida como el rostro del reino, no quería decir esto de mi amada hija. Pero Ana solo sufrirá si se convierte en reina con esa apariencia suya, en otras palabras, Ana no es apta para convertirse en reina. El duque sonrió para tranquilizarme. Eso significa que se suponía que Ana se convertiría en reina si no fuera por su enfermedad. En efecto, después de todo, Ana es una joven noble magnífica, no he visto a nadie que pueda superarla en todo el reino, ella es la dama más perfecta del mundo, por lo que es natural que sea la mujer más digna de convertirse en la próxima reina. Declaró el duque con gran orgullo. Entonces es definitivo. El primer príncipe deseaba a Ana, y el duque también pensó que ella sería la elección perfecta para convertirse en reina si no hubiera sido aquejada por una extraña enfermedad. El duque se negó a causa de su extraña enfermedad. Esa es la única razón por la que lo hizo, nada más. En resumen, si su enfermedad de hipermagia extrema se curaba, entonces Ana podría emprender el camino más glorioso y majestuoso de su vida. ¿Qué es convertirse en reina? Necesitamos romper nuestro compromiso. Si lograba curarla, el duque también examinaría la situación política y reconsideraría con qué persona se comprometería. Solo soy el cuarto hijo de un vizconde. En el ámbito de los matrimonios políticos, no había manera de que pudiera ganarle a su majestad el rey. Sentí como si el suelo debajo de mí estuviera a punto de desmoronarse cuando me levanté temblorosamente. Me disculpé apresuradamente con el pretexto de que no me sentía bien. 151. Señor Sino. Ana corrió hacia mí. Escuché que no te sientes bien, ¿estás bien? Ana me miró ansiosamente a la cara. Sí, estaré bien después de un poco de descanso. De alguna manera logré hablar a pesar de la pesadez que sentía. Ana y yo caminamos por el pasillo uno al lado del otro. Ella me hablaba y yo podía sentir su preocupación, pero ya me costaba todo conseguir una respuesta aceptable. Por cierto, Ana, ¿qué opinas de Su Alteza el primer príncipe? ¿Su Alteza el primer príncipe? Creo que es justo con todos, sin importar quién sea, y es un hombre magnífico, sabio, racional y decidido. No esperaba que ella lo elogiara tanto. Fue un shock, pero intenté confirmar una cosa más, poniendo en esta pregunta mi última esperanza. ¿Es alguien respetable? Sí, le tengo respeto y cariño, es una de las pocas personas que me trató como a una mujer a pesar de mi apariencia. En realidad. Qué respuesta tan aplastante. Si se casaran, definitivamente tendrían una buena relación. Como era de esperar, sería mejor para todos si me retirara. 152. Ana, ¿qué piensas acerca de ser la reina? Mi hermana mayor, Adorni, me dijo que Su Majestad la Reina era la aspiración de todas las mujeres y que cualquiera querría convertirse en reina si pudiera. Usé a mi hermana mayor Adorni para sondear los pensamientos de Ana. También estoy de acuerdo con Lady Viviana, después de todo, ella está en la cima de todas las mujeres. Su Majestad también crea moda de vez en cuando.
Dado que ella debe ser el centro de todas las tendencias actualmente en boga, creo que es natural que muchas mujeres aspiren a ocupar su puesto. Sin embargo, a diferencia de Lady Viviana, nunca pensé en convertirme en reina. Me veo así que... Ana sonrió amargamente. Es evidente que ella también admiraba a la reina. Ella también quería convertirse en reina si no fuera por su apariencia. Arrastré mis pesados pies y de alguna manera llegué al carruaje. Las lágrimas que había estado conteniendo desesperadamente fluyeron implacablemente en el momento en que cerré la puerta del carruaje. Regresé a mi habitación en la casa de Barbarie, pero incluso entonces, no pude reunir la energía para hacer nada. Simplemente me metí en la cama y dejé que mis lágrimas fluyeran libremente, y seguían goteando por mis mejillas, como gotas que caen del techo durante una larga tormenta. ¿Cuándo fue la última vez que lloré así?, me preguntó. Ana y yo solo estábamos comprometidos porque, en primer lugar, su enfermedad le impidió recibir una propuesta de matrimonio definitiva. Precisamente por eso yo, el cuarto hijo de un vizconde indigente, fui elegido para ser el prometido de Ana, la joven y noble hija del duque. Originalmente se suponía que estaba comprometida con el primer príncipe, y solo porque tenía una enfermedad no se cumplió. Sí, eso es correcto. Solo arreglaría las cosas como deberían ser. 153. Ana era la mujer más digna de sentarse en el trono de la reina, y yo era simplemente un aristócrata humilde y caído que esperaba el momento oportuno antes de convertirse en un plebeyo. Se suponía que no teníamos ninguna conexión, dado que nuestro estatus era como el cielo y la tierra. Solo devolvería las cosas a como se suponía que debían ser. Se trataba simplemente de devolver una relación que se había torcido a causa de la extraña enfermedad a su estado original. Seguí diciéndome estas cosas una y otra vez. Pero todavía no podía convencer a mi corazón en absoluto. Muy doloroso. No pegué ojo en toda la noche, ni siquiera cené después de meterme directamente en la cama en el momento en que regresé a casa. Regresé a la casa de los Evensworth al día siguiente tal como estaba. Señor Sino, su tez no se ve bien, ¿no se está esforzando? Ana vio que no había dormido nada y me llamó preocupada. Estoy bien. Respondí sin siquiera mirarla mientras caminaba rápidamente hacia la oficina por mi cuenta. Si fuera en el pasado, me tomaría mi tiempo para charlar con Ana mientras la acompañaba tranquilamente. Los ojos de los sirvientes se abrieron debido a mi repentino cambio. No vi la cara de Ana, pero ella también debió haberse quedado desconcertada. Nuestra relación terminaría pronto. Solo sería más doloroso para nosotros si nos acercáramos más. Así era como debería ser, hasta ese punto estaba bien. 154. Eso es lo que me dije a mí mismo, pero me conocía lo suficientemente bien como para no estar de acuerdo con eso en absoluto. Definitivamente rompería a llorar si hablara con Ana ahora. Por eso tuve que contenerme, no pude hablar con ella. No me perdonaría si me derrumbara ahora. Sería lo mismo que bloquear el camino hacia el brillante futuro de Ana. Yo también era un hombre. No quería convertirme en el tipo vergonzoso que se interponía en el camino de la gloria de su amada mujer. Si fuera el primer príncipe, definitivamente la calmaría con palabras amables como de costumbre, y le susurraría palabras de amor como de costumbre. Sería imposible para mí porque no era apto para ser aristócrata, pero probablemente fue una hazaña fácil para alguien que había nacido en la realeza. No lo he conocido todavía, pero era de sangre real, bendecido con los mejores genes de siglos de generaciones de hombres y mujeres hermosos. Debe ser incomparablemente más guapo que yo. De repente me di cuenta de que había comenzado a compararme inconscientemente con Su Alteza el primer príncipe. Y sabía muy bien que se debía a los celos y la envidia. De verdad, qué tipo más deplorable soy. 155. Capítulo 15. El plan de Sinorius. Señor Sino, por favor tome un poco de té, si usted. Lo siento, necesito irme lo antes posible debido al trabajo de la empresa. Ana me invitó a tomar el té con expresión melancólica, pero inmediatamente la interrumpí y rechacé su invitación. ¿Es eso así? Ana se sentía notablemente deprimida. Mi corazón se apretó dolorosamente al ver su dolor. Quería estrecharla entre mis brazos y calmarla. Sin embargo, me contuve. Inmediatamente me dirigí hacia el laboratorio tan pronto como terminé mi trabajo en la casa de los Evensworth. Luego me teletransporté de inmediato a la mansión Golem. Me sumergí en el desarrollo de la cura. Es reconfortante para mí mantenerme ocupado con algo cuando las cosas se ponen dolorosas. Todo lo que quedaba por hacer era aplicar el hechizo que proporciona maná y la medicina estaría completa. Sin embargo, estaba teniendo dificultades con este último paso.
Necesitaba infundir el hechizo que otorga maná en cada grano de polímero. Un experto en pociones podría hacer eso, pero era imposible para un exingeniero como yo. No importa cuántas veces practiqué, no pude hacerlo funcionar. Bueno, supongo que sería imposible para un aficionado convertirse en un maestro de pociones después de solo unos meses de práctica. Mi experiencia estaba en golems. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. 156. Si bien es cierto que necesitaba infundir magia en cada uno de los granos de polímero, solo se necesitaban 3 tipos de hechizos. ¿Los golems podrían hacerlo? Los golems se destacaron en el trabajo repetitivo. Intenté hacer varios círculos mágicos idénticos, pero los que terminé haciendo parecían iguales pero no eran realmente idénticos, y algunos de ellos también se habían distorsionado tanto que se volvieron inútiles. Sin embargo, los golems podían dibujar innumerables círculos mágicos que eran exactamente iguales. ¿Quizás sería más eficiente que los golems los dibujaran? Los golems eran mi experiencia. En mi mundo anterior, los golems se habían hecho cargo de muchos trabajos, lo que provocó que innumerables personas perdieran sus trabajos. Y, sin embargo, el campo de los productos farmacéuticos mágicos, así como el de las preparaciones medicinales, era una de las pocas ocupaciones que no permitía que los golems reemplazaran el trabajo humano. No fue porque el golem no pudiera hacer el trabajo. En ese momento, la Sociedad de Magos Médicos era el principal defensor del poder político en ese momento y el gobierno había impuesto restricciones a la golemización. Ahora que lo pienso, la golemización había sido restringida en aquel entonces debido a un razonamiento forzado de que los humanos necesitan interactuar entre sí. Los magos mágicos ni siquiera socializaban, muy raramente aparecen. Sí. Lo recordé ahora. Algunos hospitales en países extranjeros utilizaron golems durante todo el proceso médico, desde el diagnóstico hasta el tratamiento, si no me equivoco. Quizás hubiera habido algo similar a la creación de pociones mágicas en aquel entonces. Lo encontré. 157. Como se esperaba de la biblioteca de una universidad con un departamento de farmacia mágica, ese lugar era de un calibre diferente. Había toneladas de libros relacionados con los productos farmacéuticos de países extranjeros. Los golems generalmente fabricaban las medicinas que se encontraban en esos países. No sabía que era así. El principio era similar al uso de tintes mágicos. Ya experimenté la creación de una línea de producción de tintes mágicos. Muy bien, podría hacer esto de alguna manera gracias a la información que obtuve. No sirve de nada. No me queda tiempo. Ya apliqué la tecnología utilizada para fabricar equipos de producción de tintes mágicos al golem que lanzaría los hechizos, pero nunca podría cumplir con mi cronograma objetivo a este ritmo. Le pedí al duque que me concediera permiso. Entonces, ¿quieres concentrarte únicamente en el trabajo de tu empresa durante 2 semanas hasta la graduación? Respondió Duke, luciendo insatisfecho con eso. Sí, eso es correcto. Las cosas no pintaban bien. Ahora no estaba seguro de si daría su aprobación o no. Dijo el duque. Es precisamente por eso que solicito permiso, Su Excelencia. En realidad, estoy planeando que alguien más esté a cargo de la empresa al mismo tiempo que la graduación de la academia. 158. Realmente iba a hacer eso. No había otra manera de evitar que los empleados acabaran en las calles. Oh, veo, entonces supongo que está bien, ata todos los cabos sueltos y luego regresa aquí. El mal humor del duque dio un giro de 180 grados y felizmente accedió a mi petición. Muchas gracias. Eso estuvo cerca. De alguna manera obtuve su permiso. Señor Sino. Ana me estaba esperando en el pasillo y me llamó tan pronto como me vio. Escuché que está ocupado con la administración de su empresa y que se tomará una licencia a partir de hoy. Había estado tratando a Ana con frialdad desde ese día. Probablemente se sentía abatida incluso ahora mientras hablamos, pero Ana todavía trató de hablarme con una expresión alegre. Debe pensar que me desagradaría aún más si pareciera sombría. Mi pecho se sentía dolorosamente congestionado. Fue doloroso verla esforzarse con tanta valentía. Aparté la mirada de Ana, por miedo a que ella viera cómo mi rostro se contraía por la angustia. Sí, lo siento, no podré venir aquí hasta el día del baile de graduación. Sobre el baile de graduación. Correcto, lo siento, pero no podré acompañarte al baile de graduación, asistiré, así que nos vemos en el lugar. Ana probablemente quería comentar que usamos ropa a juego para el baile. 159. Evité ese tema diciéndole directamente que no podría acompañarla. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Veo, si entiendo,
Después de todo, Lord Si no es una persona muy ocupada, no se puede evitar. Ana sonrió, pero no pudo soportarlo más, una lágrima corrió por su mejilla mientras hablaba. Yo también rompí a llorar. Con mi espalda contra Ana, me retiré apresuradamente dentro del carruaje sin siquiera mirarla a la cara. Cuando el carruaje empezó a correr, miré detrás de nosotros desde la ventana y vi a Ana sollozando con la cara entre las manos. Llevaba el vestido morado que le regalé, el primer regalo que le hice. Probablemente lo eligió con la esperanza de que llamara mi atención hacia ella. Todo se volvió borroso mientras las lágrimas brotaban de mis ojos. Tan desgarrador. Sentí como si mi pecho estuviera a punto de estallar. Utilicé el tiempo libre que me concedieron para crear golems. Crear un golem que pudiera infundir el hechizo que proporciona maná a cada uno de los granos de polímero implicó una gran cantidad de trabajo y tiempo detallados, más aún si se hacía a mano. Si hubiera herramientas y equipos especiales disponibles, solo tomaría menos de un día terminarlo. Sin embargo, no cumpliría el plazo si también fabricara las herramientas desde cero.